nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, una nota muy breve por la cual el señor Contralor General de la República, que había sido invitado a esta sesión, se excusó, señalando que lamentablemente por razones de agenda previamente establecidas no podrá asistir a la invitación de la Comisión de Salud y solicita se comunique a los miembros de esta comisión. Eso es, presidente. Perfecto. Y entiendo además que la ministra se acaba de comunicar. Se excusó, entiendo, y vendría el subsecretario, señor Arauz. Así es, que también se comunicó conmigo, venía en camino. Hasta en el primer piso. ¿No el senador Castro está acá? Bueno, vamos a comenzar con la presentación primero del presidente de la Comisión Nacional del Cáncer, Bruno Nervi, a la espera que llegue el subsecretario, salvo que el subsecretario llegara en breve. Esta sesión se ha convocado por una preocupación y un compromiso que suscribió esta comisión de hacerle un seguimiento cada 3 meses, o a lo menos cada 4, a la implementación de la ley del cáncer. Creemos que es fundamental y poder chequear cómo marcha el registro, como también todas las demás institucionalidades que fueron creadas en virtud de la ley, que nos tocó liderar, y en particular Carolina Goich, junto con la sociedad civil, y que hoy día nos acompaña y que está presente en el día de hoy. Así que primero, sobre todo considerando que hoy día el cáncer se ha transformado en la primera causa de muerte en nuestro país, es fundamental para nosotros que podamos hacerle un seguimiento a la ejecución de la ley 21.258, que es la Ley Nacional del Cáncer. Vamos a dar la palabra a Bruno Nervi. Bruno, adelante. ¿Tiene una presentación? Eso. Sí. Puede compartirla, porque está autorizado para compartirla. ¿Se pone? Ahí. Ahí. Bueno, muchas gracias, senador. Les agradecemos mucho la posibilidad de presentar. Yo soy Bruno Nervi, soy presidente de la Comisión Nacional de Cáncer y voy a hablar en representación de la sociedad civil, que somos las agrupaciones de pacientes, las fundaciones, las universidades y las sociedades científicas. Bueno, tengo una presentación muy corta que... De Bruno. Sí. Subsecretario, los saludos. Perdón, voy a hola, muchas gracias por estar. Entonces, primero, quiero mostrar muy corto estos números que tenemos que saber de memoria de por qué el cáncer es un gran problema y por qué, habiendo muchas enfermedades, tenemos un plan nacional, una ley y una comisión nacional en relación a cáncer. Segundo, quiero marcar las inequidades que explican una de las primeras razones por las que se mueren los chilenos, que es una dificultad en la oportunidad. Tercero, quiero mostrar que hay avances importantes, significativos, que hablan de la comunicación de la sociedad civil junto con el ministerio, dándonos la mano por un problema país. Pero quiero mostrar también claramente algunos pendientes y oportunidades. Primero, es la primera causa de muerte. 1/4 de las muertes en Chile son por cáncer. La mitad de los chilenos casi vamos a tener cáncer. Hay 60.000 diagnósticos de cáncer al año, 5.000 cada mes. Y mueren 70 personas en Chile de cáncer cada día, mueren 3 chilenos por hora. Y nosotros estimamos que 1 de cada 3 que mueren por hora mueren o en una lista de espera o sin haber tenido un tratamiento oportuno o apropiado. El objetivo sanitario de la década es reducir la mortalidad de los cánceres prevenibles, que significa llegar a tiempo en los cánceres curables con una cirugía, que esencialmente es lo que va a curar en la mayoría de los casos. Y claramente sí podemos hacerlo mejor como país, y esto es tarea de todos. Esta es una publicación científica en la revista más importante que tenemos, que es Lancet. El Lancet Oncology salió hace un mes atrás y habla y compara cómo le va a los países, algunos países africanos, algunos asiáticos y a los de Latinoamérica, en relación al cáncer. Y lo que va a mostrar es cuántos están vivos a 3 años. Entonces, abajo está el porcentaje vivo a 3 años.
Entonces pueden ver que además los clasifica, como está a la izquierda, en el índice, de acuerdo al índice de desarrollo. Y eso tiene que ver con el ingreso per cápita que tienen los países. Por ejemplo, Chile tiene un ingreso muy alto, es lila en este gráfico. Y ustedes pueden ver que en relación al cáncer pulmonar, el porcentaje que está vivo a 3 años de los chilenos es cercano al 10%, y somos de los peores de Latinoamérica. Y hay otros países como Colombia, Uruguay, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, Martinica, Puerto Rico y Costa Rica, que tienen muchas más personas vivas a 3 años. Ahora, yo tengo que reconocer que estos datos tienen que ver con lo que reportó el país de los registros poblacionales. Y esta es una de las razones. Esto es como nos miran. Y necesitamos tener un registro que es obligatorio, estamos esperando que podamos implementar. Sin embargo, es probable que sea cierto, porque en Antofagasta hay 400 casos de cáncer cada año y el 70% llegan metastásicos incurables, con una expectativa de vida de 1 año o 1 año y medio. En un centro privado en la región metropolitana, en vez del 70% metastásico, el 30% llega en etapa incurable. Así que es probable que esto sea al menos parecido. En cáncer gástrico, que es una de las principales causas de muerte en los hombres, de nuevo, en el grupo de abajo, donde está Latinoamérica, somos de los que tiene menor sobrevida a 3 años. Y lo mismo pasa en leucemia. Y en este trabajo reportan varios cánceres y en el fondo uno puede decir que los datos de Chile en sobrevida comparados con lo internacional o cómo nos miran, tenemos sobrevidas que no son buenas. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, si bien la obesidad, el tabaquismo, el exceso de alcohol tienen que ver como factores de riesgo para tener cáncer, en Chile uno de los principales factores que tiene que ver con el riesgo de morir por cáncer son los determinantes sociales. Sabemos, y hay publicaciones nacionales que dicen que los que fuimos a la universidad tenemos 10 veces menos riesgo de morirnos de cáncer. Si tenemos ISAPRE o FONASA, hay una oportunidad de recibir atención que es distinta. La mitad de los especialistas están en la región metropolitana, por lo tanto hay una determinante por la regionalidad. Y hay algunos cánceres que no están en el GES. Tener hoy día cáncer de páncreas, de melanoma o sarcoma, significa que no hay una urgencia en la atención como tenemos en los GES. O sea, hay 20% de los cánceres hoy día que no tienen un GES. Ahora, hay avances importantes. En el 2018 aparece un Plan Nacional de Cáncer que co-construimos la sociedad civil con el Ministerio de Salud, y eso marca una carta Gantt donde queremos que no haya brecha en el 2028. Hay una ley de cáncer que busca que haya presupuesto especial, una atención especial, que haya un registro de cáncer obligatorio para poder saber efectivamente cómo se mueren y cuándo se mueren y cómo nos va con los tratamientos. Aparece una Comisión Nacional de Cáncer que pavimenta la relación de la sociedad civil con el Ministerio, y aparece un fondo, un centro FONDAP, que es un centro para la prevención y control del cáncer, que está en fase de implementación, que tiene que ver con recursos que el país da para tener información y poder tomar decisiones apropiadas al servicio de lo que requiere el país, ¿no es cierto?, y que nos pide el Ministerio. Ahora, la Comisión Nacional de Cáncer, yo quiero dar cuenta que nos implementamos a finales del 2021. Nosotros tenemos orquestada a 19 sociedades científicas, a 29 escuelas de medicina y a 40 agrupaciones de pacientes y fundaciones. Tenemos reuniones regulares y los representamos. Y hemos ayudado en los requerimientos del Ministerio hacia los dos lados, mostrar los intereses y estar a la altura de los requerimientos del Ministerio. Junto con la Agencia de Cáncer y el Ministerio fuimos a Concepción en la primera visita regional. Hay una mesa de trabajo donde estaba el gobernador regional, todos los referentes locales. Fuimos con el subsecretario Cuadrado, con la doctora Julia Palma de la Agencia de Cáncer, y fuimos juntos como comisión y fue una muy buena experiencia. Y este año tenemos pensado ir a Puerto Montt, Antofagasta y Valparaíso juntos. Lo pendiente, bueno, claramente nosotros nos imaginamos que para resolver el problema de las regiones requerimos fondos especiales y el apoyo regional del mundo empresarial, y tenemos mucho interés en que el Fondo Nacional que debiera estar implementado se pueda usar. Y eso está en deuda. No lo tenemos todavía implementado, pero se está trabajando activamente en eso desde el Ministerio. Segundo, un registro de cáncer obligatorio que nos permita tener información local. Y esto también lo estamos esperando con muchas ganas. Y finalmente, el participar como sociedad civil del trabajo en las listas de espera. La ministra Aguilera nos ha ofrecido invitarnos a poder participar, y esperamos que, mejorando las coordinaciones de los dos lados, de la sociedad civil y del Ministerio, logremos estar como se llama, en estos grupos de trabajo. Y finalmente tenemos harto interés en ver los resultados de cómo nos fue con las drogas de alto costo, o sea, cuántas personas pudimos ayudar. Eso es lo que quería presentar, senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunas dudas.
Pero bueno, hagámoslo seguir al final. Sí, primero vamos a escuchar también al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, si te parece. Bienvenido, subsecretario. Qué bueno tenerlo acá. Muy buenos días a todos y a todos, presidente, senadores. Para nosotros es muy importante estar acá. Me acompaña la directora de la Agencia Nacional de Cáncer, la doctora Julia Palma, que va a preparar una presentación. Ella dentro del Ministerio de Salud depende del gabinete de la ministra de Salud y coordina distintas actividades con la sociedad civil, con la Subsecretaría de Salud Pública y con la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el objetivo de ir implementando de manera progresiva la ley de cáncer y por supuesto reforzando las distintas líneas y estrategias que estamos desarrollando en este aspecto. En este sentido, la doctora Palma va a hacer la presentación y por supuesto que después vamos a estar conversando sobre aquello. Así que, doctora Julia Palma, por Sí, fin damos la bienvenida a la doctora Julia Palma, ella jefa de la Agencia Nacional de Cáncer del MinSal, así que la dejamos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días al presidente de la comisión, doctor Nervi, a Carolina, con quien trabajamos estrechamente, a toda la sociedad civil y a todos los ilustres senadores aquí presentes. Para mí es un honor poder estar acá y quizás dar una cuenta en nombre del Ministerio de Salud de lo que hemos trabajado en relación con el informe desde la Agencia Nacional de Cáncer de lo que ha sido el avance en la ley. Y en ese contexto es que la idea es referirme a la ley de un punto de vista de artículo por artículo respecto de lo que uno debería reportar. Sin duda van a existir otros ítems que pudieran surgir como consulta y posteriormente pueden ser conversados de forma ampliada. El primer artículo se refiere al Plan Nacional de Cáncer. ¿Se va a proyectar? Ya. Sería ideal poderlo proyectar para poderlo ver, pero en todo caso la Ley Nacional de Cáncer, básicamente lo primero que habla es acerca de los planes. Y en ese contexto tenemos el plan del adulto que está vigente, tiene un plan de acción con vigencia que es el primer plan y un segundo plan que es el que tiene un marco general vigente desde el 2022. Por lo tanto estamos al día, pero con un pendiente que es actualizar el Plan Nacional de Cáncer del Adulto respecto al plan de acción acorde al nuevo plan con marco general 2022. Yo diría que ese es el gran tema, está resguardado por ley porque está vigente, pero evidentemente anacrónico en términos de que las acciones tienen que estar relacionadas con los objetivos que se plantea este nuevo marco general. Por lo tanto, eso es un punto. El segundo punto es el plan infanto-adolescente, en el cual hemos avanzado tremendamente. El plan infanto-adolescente nos ha permitido a nosotros, desde haber tenido una métrica con el Hospital St. Jude de Memphis, Tennessee, hacer un diagnóstico de todos los centros de atención de salud de Chile, con lo cual en lo público evaluamos todos los centros pediátricos y esto nos permitió una métrica en 360 grados, desde el diagnóstico del paciente hasta el seguimiento, ver las capacidades de servicio, de respuesta, ver las políticas públicas y todo este alineamiento finalmente hizo un diagnóstico al cual se complementó con los objetivos de la OPS-OMS en relación con dar un diagnóstico en qué estamos, dónde queremos estar y finalmente cómo llegar a aquello. Hoy día nos encontramos en cómo llegar a aquello que es el plan de acción. Quisiera preguntar si se va a poder proyectar o esto no va a ser factible, para que lo puedan, ¿no? Perfecto, entonces sigo hablando. Okay. Entonces, en el fondo, en el plan infanto-adolescente, quisiera también destacar la importancia que tuvo la administración previa al reconocer la necesidad de que los niños fueran en un plan separado al de los adultos, por la razón de ya primero numérica, teniendo 55.000 nuevos diagnósticos de adulto por año respecto de 550 niños, evidentemente quedan muy minimizados en sus necesidades si van en un todo con los adultos. Y es así entonces que además el enfoque es muy distinto, se basa fundamentalmente en el diagnóstico precoz, a diferencia del adulto donde el tamizaje cobra un rol fundamental en el diagnóstico de los adultos, que es totalmente distinto el enfoque y el manejo. Sin embargo, como país, encontrándonos hoy día con una situación de curación del cáncer infantil que está sobre el 80%, tenemos una brecha que va a ser más difícil de cubrir porque los recursos van a ser mayores y sin duda que la transición del niño al adulto y el seguimiento del niño en el contexto de adultos que pueden tener mayor
probabilidad de tener segundas malignidades va a ser más complejo. Y es por eso que lo estamos haciendo de esa manera y yo creo que va a ser un plan muy interesante. En Latinoamérica solamente hay 2 países que tienen plan de cáncer infanto-adolescente. Voy a avanzar acá entonces. Respecto de la ley, yo diría que es eso. Después tenemos, en cuanto al artículo 4, la brecha de los recursos humanos. Está presentada como un requerimiento fundamental dentro de ambos planes, el poder dotar a los servicios de salud con el suficiente personal que se requiere para poder dar respuesta a las necesidades de la población. Y es algo en lo cual estamos trabajando estrechamente con la sociedad civil, con la comisión y con las universidades para poder dar respuesta y trabajar en los planes de formación. Hoy día estamos trabajando en enfermería, en tener 3 categorías de enfermería: la enfermera habitual en hemato-oncología, la enfermera de práctica avanzada y la enfermera en cuidados paliativos, y con reconocimiento de la especialidad, ya que de otra forma se torna muy complejo el poder avanzar en temáticas de mejor atención de cáncer. En cuanto a la investigación, todos saben que existe el Fondo Nacional de Cáncer. El Fondo Nacional de Cáncer está todavía, el reglamento en jurídica no ha sido todavía liberado. Tuvimos recientemente posibilidad de ver los detalles que se consideran menores pero no suficientes para poder dar curso al reglamento, con lo cual, como ha dicho ya anteriormente el doctor Nervi, ha sido muy complejo no poder recibir, por ejemplo, donaciones para poder trabajar en el ámbito de investigación. A pesar de aquello, teniendo un personal contratado y teniendo una oficina de investigación para el fondo, se ha hecho un levantamiento, por ejemplo, en el ISP, de todas las drogas relacionadas con oncología que están en procesos de investigación relacionados a la oncología, y podemos ver que el 20% solamente está en el sector público, el resto en el privado, y hay una serie de regulaciones que resulta interesante empezar a mirar para poder hacerlo más transparente y de mejor acceso. En ese contexto, además, sabemos que acaba de ser adjudicado SECAN, que ya lo mencionó el doctor, con lo cual se abre una puerta enorme de posibilidad de hacer diagnósticos más oportunos y probablemente con mucho más base, teniendo todo este estudio científico de la mano del diagnóstico del cáncer del adulto, pero implica básicamente cáncer del adulto. Por lo tanto, creemos que el fondo pudiera tener un enfoque en algunas de sus líneas de investigación hacia la parte pediátrica, que es lo que nos faltaría. Así que es algo que tenemos que ver cuando lo tengamos adjudicado ya. En cuanto a la red oncológica, yo creo que en eso el reglamento nos dice que está la normativa hoy día ya vigente respecto a los centros oncológicos en red, con el objetivo de tener una red quirúrgica, una red de radioterapia, una red de quimioterapia y una red de neurooncología, que son como las grandes áreas que tienen que todavía resolverse un poco para poder dar respuesta al requerimiento. Y en ese contexto tener los equipos primordiales que se requieren en cada uno de estos centros para poder hablar de las distintas áreas de la oncología y no dejar de lado el trasplante, donde me permito comentar, tuve una reunión muy interesante con el doctor Nervi el otro día. Sabemos que en Chile, si nos comparamos con Europa, no con Estados Unidos, deberíamos hacer 850 trasplantes al año. Hoy día se están haciendo en Chile un total de 250 trasplantes, con lo cual evidentemente la brecha es enorme, y en ese contexto la planificación sanitaria que el doctor Cuadrado con su equipo ha planteado de tener un desarrollo, de contar de aquí a 3 años, 4 años a la fecha, con 11 centros de trasplante, probablemente nos va a permitir dar respuesta al requerimiento de la red, que es mucho más que lo que tenemos hoy día. En cuanto a las guías de práctica clínica, tenemos guías de práctica clínica según lo dispuesto en la ley. Tenemos las guías que son varias, pero yo diría la brecha está o el desafío es que este año tenemos alrededor de 15 guías de práctica clínica que están en proceso de tener que terminar su edición, y en eso estamos trabajando desde el Departamento de Cáncer y desde Salud Pública con la sociedad civil y con expertos clínicos para poder dar respuesta a aquello. En cuanto al Registro Nacional de Cáncer, que yo creo que en el artículo 8 de la ley, evidentemente es un tema que a todos nos convoca, el poder tener buenos resultados en cáncer en el adulto, y como dijo el doctor Nervi, entendiendo que hay un reconocimiento de brecha y que es la primera causa de muerte en el adulto, y que tenemos una sobrevida alrededor de un 30%, inaceptable para un país con los ingresos que tiene Chile. Efectivamente, tenemos que mirar esto desde una perspectiva de tener datos fiables que nos permitan tomar buenas decisiones. Hoy día en Chile tenemos muy buenos datos poblacionales, tenemos registros poblacionales que son reconocidos y validados internacionalmente para su uso, pero necesitamos saber qué pasa con los pacientes y tener
100% de certeza en qué protocolo están y cómo van. Entonces, en ese contexto y finalmente, después de dar bastantes miradas al tema, se decidió que Hospital Digital hiciera un cambio en la plataforma de... Perdón, ya, perfecto. Ahí no sé cómo volver a la... Ajá, ok. Perdón. ¿Quieres presentar de acá y pasas tú las diapositivas? No, estoy bien. Ahí yo creo que estamos... Está perfecto. Bueno, quizás ahí me faltó... Ya, el registro. Entonces, el Registro Nacional de Cáncer, la verdad que la plataforma que estaba disponible era un registro que se hizo, yo diría, muy completo desde la Universidad de Valparaíso, con un convenio con el Ministerio de Salud. Sin embargo, finalmente la plataforma no fue lo suficientemente robusta en su estructura para poder soportar la carga de datos, y finalmente se decidió, cuando yo partí en este proceso, tener una mesa de trabajo para poder evaluar esto y hacer un diagnóstico. Se convocó a varias reuniones, tuvimos reuniones semanales por un tiempo prolongado, y finalmente se definió que se iba a hacer la carga de los datos a través de Hospital Digital, de la plataforma de seguimiento, con una modificación de la misma. Y de hecho, la primera página del registro Hospital Digital permite bajar todos los datos necesarios para poder hacer la notificación obligatoria, que por ley estamos obligados a hacer. Por lo tanto, les puedo contar que a la semana pasada habíamos logrado subir 2.800 casos, y conversado con la jefatura a cargo, que es María José Letelier. Suponemos que vamos a tener la carga completa, de acuerdo a lo conversado con el subsecretario de redes, la vamos a tener lista en junio del 2023. O sea, en principio todo lo público va a estar cargado en junio. Y lo que pretendemos, hoy día se inició un piloto de carga con la Fundación Arturo López Pérez, que tienen una plataforma muy similar. Por lo tanto, estamos cargando de lo privado a la fundación y vamos a cargar la alemana, que son más fáciles porque tienen misma plataforma que la que tenemos en el Hospital Digital. Y posteriormente, segundo semestre, se va a hacer la carga de todo el resto de las instituciones del país en lo privado, porque en el fondo la ley nos convoca a hacer registro obligatorio de todos los chilenos y chilenas y a llevar un registro de toda la población. Y además, la idea es tener un registro que sea interoperable, que nos permita hacer el seguimiento entre plataformas y ojalá lograr, al final de esta administración, una ficha clínica única que nos permita migrar de lo público a lo privado con todos los antecedentes del paciente, que es lo que quisiéramos lograr. Así que esa es un poco la mirada que se está dando. En cuanto Perdón, a la... respecto a las garantías de oportunidad, perdona que la interrumpa, porque dice relación con el registro. ¿Va a haber posibilidad de que el propio registro te vaya...? Sí, alarmas de oportunidad cumplida o no, exactamente. Ese es un poco el objetivo, es que existan alarmas tanto para el paciente, porque van a haber distintas formas de entrar al registro, desde el paciente, desde la familia, desde los cuidadores, también desde la parte médica y desde la parte rectora, desde la salud pública chilena, para poder evaluar si esto se está cumpliendo o no. Un poquito yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, lograr aquello va a ser un gran logro. Sí. Y el seguimiento, por ejemplo, de un niño que tuvo cáncer y pasa a la adultez, hacer el seguimiento como corresponde en la parte adulta también, hacer el match. Luego la Comisión de Cáncer, la verdad que hemos trabajado, yo diría, estrictamente, cómodamente, con un trabajo que ha sido de más de 30 sesiones y de bastante interés común en lograr estos objetivos que acabo de mencionar. No sé, creo que ya el doctor Nervi mencionó lo que está haciendo la comisión con detalle. Y diría yo que tuvimos esta visita en región, que fue convocada desde Pública, con una iniciativa desde la comisión y que fue muy fructífera al poder analizar la temática en la región que visitamos. En cuanto al Fondo Nacional del Cáncer, ya les comenté lo anterior, sin embargo estamos con esta situación de no resolución jurídica aún, con un reglamento que todavía está en proceso de revisión y que no ha sido entregado a las autoridades como corresponde. El Fondo Nacional del Cáncer, como dije, se ha abocado mucho también a temas de investigación por lo anteriormente mencionado. Lo otro que, no sé, yo creo que la Subsecretaría de Redes tuvo la visión de apoyar fueron los gestores de casos. Se han creado núcleos de gestión de casos en los distintos servicios de salud, con lo cual tenemos gente que sube los datos, pero no una persona, sino en este momento tenemos entre 2 y 3 personas contratadas para poder hacer este trabajo de subir los datos a este
nuevo registro, plataforma digital y hacer el seguimiento de lo que se requiere. Yo creo que esto ha sido un fortalecimiento de la red en un concepto que no teníamos y que ha sido bastante novedoso. En cuanto a consejería genética, pienso que es lo que tenemos más al debe en Chile. Sabemos que la consejería genética es importante no solamente para los adultos, para los niños. Está el concepto, yo diría, que el único tamizaje que uno puede hacer en niños es la predisposición genética hereditaria para tener cáncer. Y es algo que tenemos el firme propósito de desarrollar desde pública, desde el Ministerio de Salud, como también desde la Comisión, porque hay varias líneas de investigación que se plantearon pudieran ir desde SECAN en ese sentido. Y yo creo que es algo que tenemos pendiente. Eso es lo que yo tenía preparado, senador, para presentar. Muchas gracias, doctora. Vamos a dejar con la palabra a la sociedad civil y también a la FALP. Sí, a la FALP. Eso, sí, perfecto. ¿Quién quiere partir? ¿La FALP? Ok, la FALP. Ok. Bueno, muchas gracias, senador, por la invitación a participar en esta cuenta pública del plan de cáncer. Quisiera hacer una consulta al Ministerio, si antes de darte la palabra, si respondieron o no a la auditoría que estaba haciendo la Contraloría. Que, de hecho, hoy día estaba invitado el Contralor Sí. y se excusó porque... Sí, yo lo traje preparado, pero es que solo quería pasar primero a Bruno, pero no lo alcanzamos a discutir. Sí, nosotros tuvimos el acceso a la información y recién el día viernes, la verdad que nos entregaron la respuesta parcial, todavía no está dentro de los plazos que no sea oficial. O sea, en el fondo, hoy día todavía podríamos decir que no es oficial la respuesta. Carolina, me pasa no veo nada. Disculpa, no veo nada. Ya, y tenemos entonces dentro de las observaciones, tenemos hoy día todavía lamentablemente, digo, porque son 11 observaciones que están dentro de plazo, pero están en proceso. Por lo tanto, hoy día esas no pueden tener respuesta, ya que están en proceso. Y dentro de los que están en proceso tenemos manuales de procedimiento incompleto, falta de solicitud de cuentas corrientes inactivas, demora en elaboración y citación del primer plan de cáncer, falta de formalización de centros que componen la red, que estaba en proceso, que para nosotros era muy relevante, recién salió la semana pasada ya al ordinario, que subsana la red de atención, por lo tanto eso no está pendiente, está subsanado. Las guías clínicas no aprobadas mediante acto administrativo, está en proceso. Falta de integrante en grupo de elaboradores, también en proceso. Declaración de conflicto, interés no firmada, está subsanado. Plataforma de Registro Nacional de Cáncer en desuso por defecto de construcción. Está en proceso la respuesta, pero es básicamente lo que les acabo de mencionar con todo el detalle y está toda la documentación. Está en Hospital Digital y aloja en redes y el análisis aloja en pública. Yo creo que eso es bien importante. El responsable de subir los datos es redes, pero de la evaluación de los datos sigue siendo pública. Base de datos incompleta, está subsanado, se hizo entrega de los datos. Falta de procedimiento de notificación de cáncer, es lo que les comenté, que va a ser la primera página de Hospital Digital en esta plataforma de seguimiento, la que nos va a permitir dar respuesta a la ley con el conjunto mínimo de datos de registro que se requiere. Luego, personas fallecidas incluidas en el registro también está subsanado, eso se hizo la revisión completa, está todo el dato y el detalle. Demora en la dictación de acto administrativo que designa a los miembros de la comisión, no requiere respuestas, está todo en regla. Falta de publicación de actos de la comisión, habían 3 que estábamos pendientes por ser febrero y también está subsanado, se subieron todas las actas. Discrepancia en el registro contable, subtítulo 31, iniciativas de inversión, puede dar más detalle el subsecretario, está todo subsanado. Falta de validación de subred a los gastos ejecutados por Servicio de Salud en el subtítulo 29, también está subsanado, lo tenemos acá en detalle. No sé si lo quiere comentar después. ¿Después? Ya. Diferencias detectadas entre registros de subred y servicios de salud relacionadas con gastos en el subtítulo 29, eso no está subsanado y tiene un nuevo plazo hasta mayo, de acuerdo a la ley.
Posteriormente todo el resto está subsanado, le diría yo, y el nuevo plazo está falta de antecedentes requeridos en servicios de salud. Eso tiene un nuevo plazo. La verdad que nos estamos reuniendo semanalmente para ver los avances en poder dar respuesta a la Contraloría y ver que no falte ningún dato. Eso se ha estado haciendo regularmente. Y esto es súper reciente, se lo pedí hoy día en la mañana al señor Safié. Ahí te lo paso. Así que el informe va a estar completo dentro del plazo. Yo diría en un mes más. Pienso que va a estar todo listo. Perfecto. Sí. Ya, disculpe. Adelante. No, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Ayala, soy gerente general de la Fundación Arturo López Pérez. Yo quisiera, senador, partir un poco haciendo una reflexión más general. Uno, por supuesto, que entendemos que todo lo que dice la ley y la comisión, el trabajo de la comisión y el avance del país en cáncer es un trabajo de mediano y largo plazo. Pero yo lo que quiero hacer es énfasis en el corto y mediano plazo. Estamos sumamente preocupados y venimos preocupados todo el periodo de pandemia respecto a los pacientes con cáncer. Tener a cerca de 20.000 pacientes, si uno piensa en GES, no GES, que son cifras que no conocemos realmente, sabemos que no están disponibles, pero uno podría estimar fácilmente que son 20.000 pacientes esperando. Y eso la verdad que es una reflexión es muy importante, o más bien nos parece importante, muy importante destacar que no puede ser una cifra y personas que están invisibilizadas. Nosotros hicimos una donación que venimos trabajando hace más de 2 años, una donación de 4.000 millones para tratar a pacientes pacientes no GES, particularmente los pacientes que están con prioridad en todo el sistema, de los cuales tratamos más de 1.000 pacientes y nos llegaron casos muy avanzados. Más del 60% fueron cirugías muy grandes, comando. Esos pacientes, la verdad que no traje fotos, pero si ustedes vieran las fotos realmente de los cánceres, es una situación inaceptable como país, inaceptable. Realmente es un cáncer muy avanzado, estamos fallando como sistema y creemos que el hecho que no se haya tomado como una urgencia el atacar estas listas de espera, creo que realmente es una situación problemática que nos debiera hacer una reflexión. Perdona que traiga este tema, pero dado que estamos conversando acá, es lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? Me hubiera encantado ver una respuesta como COVID respecto de una urgencia real, haber organizado como red de todos los prestadores y todas las personas que están trabajando en el ecosistema para poder hacer esto. Nosotros, por supuesto, estamos disponibles, pero eso es una situación, creo que muy dolorosa y no ha sido suficientemente visible en el debate público. Por eso, disculpe que la mencione, porque lo vemos todos los días entrando a la fundación, ¿no? Entonces, eso es un problema. Ahora, si uno va a la ley misma y a cómo podemos ayudar entre todos a tratar de acotar esto en el fondo con mayor fuerza, la información es muy importante. En ese sentido, el registro es sumamente clave. Nosotros estamos trabajando hace tiempo también tratando de disponer herramientas como bienes públicos y donarlas a la red pública para poder ayudar a avanzar en eso. Y hay un registro de interoperabilidad, sistemas de inteligencia artificial también para codificación de texto no estructurado, para el registro de tumores. Todos son bienes públicos que estamos disponibles para entregar. Lo ofrecimos así para poder ayudar al registro. Y eso es algo que también es una urgencia, porque para tener un plan de juego contra un problema difícil y complejo hay que tener buena información, eso es central. Y lo otro que es un trabajo que también nos encantaría que pudiera poder tomar acciones más concretas y poder avanzar. Y nosotros estamos disponibles para ayudar, por supuesto, en la formación de capital humano. Estamos nosotros fortaleciendo todas nuestras becas de su especialidad para poder aportarla al sistema público, pero no hemos visto una instancia de coordinación para poder hacer este trabajo mancomunado entre todos los actores que somos capaces de formar profesionales. Así que tenemos toda la disponibilidad. Y sí, realmente el llamado del fondo de urgencia respecto, por favor, tenemos que ayudar en el corto plazo a los pacientes que están en la lista de espera. Gracias, senador. Muchas gracias. Complejo, ¿eh? Muy complejo. Carolina Goich, no sé si Carolina Goich y luego, no sé, Fernando, ¿quieres intervenir algo más o al final? Bien, ya. ¿Sí? Carolina Goich y después, ahí. Sí. Vamos. Bueno, muchas gracias, presidente, senador Juan Luis Castro, que va a ser además futuro presidente pronto de esta comisión. Yo quiero primero señalar que para todos nosotros, aquí sociedad civil en los términos más amplios, ¿no?, que quienes hemos trabajado por años para sacar adelante la ley, pero también enfrentar el cáncer en nuestro país, es súper importante esta instancia. Que se haga una vez al año está muy bien, no es tan seguido, pero es una instancia que nos permite de alguna manera cumplir también nuestro rol de accountability, ¿no? Con la fuerza que tiene esta comisión del Senado, en una ley que se trabajó transversalmente y en un tema donde me consta el compromiso que hay. Así que valorarla y esperar que siga también siendo una instancia que al menos yo creo que una vez al año nos convoque a todos. Lo segundo que quiero hacer es saludar a varios que están conectados, son organizaciones,
tuvimos una reunión la semana pasada, la idea yo creo que es además, ojalá la próxima pueda ser una sala donde estén presenciales todos y que se sientan todos convocados, pero a quienes puedan seguir esto, que sepan que es una instancia abierta, porque me consta que es el ánimo siempre de los senadores y senadoras de esta comisión. Y también a los otros integrantes de la Comisión Nacional de Cáncer, aquí nos invitaron algunos presenciales por las especificidades, pero hay varios de ellos también que están conectados y siguiendo esta comisión. Lo tercero que quiero decir es que esta citación tiene un motivo también, no es solamente el seguimiento de la implementación de la ley del cáncer, sino esta auditoría de la Contraloría. Y yo quiero poner, porque Cristian decía cómo avanzamos en lo concreto, y pareciera que la ley es algo a mediano plazo. Y la ley tiene herramientas que son súper concretas, que buscaban dar respuestas súper concretas. Y aquí tenemos todas las mejores voluntades, todos estamos a disposición de sentarnos, de trabajar, lo ha expresado Julia, lo ha expresado, ¿no es cierto?, Bruno como presidente de la comisión, pero hay cosas que no se han cumplido. Y cuando junto con Achagua, estaba en ese tiempo Piga Fernández de presidenta, hoy día está Felipe acá de presidente de Achagua, que es la Asociación de Organizaciones de Pacientes Oncológicos. Cuando en agosto del 2021 solicitamos, yo era senadora en ese tiempo, hicimos un oficio a la Contraloría, ¿no es cierto? Y le dijimos al Contralor, ayúdenos para ver cómo avanzamos. Esto no tiene que ver con perseguir a nadie, sino que cómo hacíamos que los mecanismos que estaban contemplados en la ley, los recursos que peleamos en esta comisión, perdón que lo diga así, pero fue dura la pelea en su momento con el ministro de la época, ¿no es cierto?, con Hacienda, que esos recursos se utilicen para el fin que estaban consignados. Y finalmente yo quiero reconocer al Contralor, hoy día está en una actividad en paralelo acá, me hubiera encantado que estuviera, para reconocer su compromiso, porque lo que hizo fue poner dentro de su plan de auditoría anual el tema de la implementación de la ley del cáncer. O sea, no solo fue responder a un oficio, que es lo que se hace habitualmente, sino que entrar en detalle en lo que había pasado con cada uno de los ítems, de los artículos, ¿no es cierto?, de los compromisos que contenía la ley. Entonces, cuando uno piensa que la ley se aprobó a fines del 2020, estamos en el 2023. Han pasado más de 2 años, distintos equipos, distintos gobiernos, y todavía no tenemos registro. Y yo digo, bueno, ahora está, pero aquí hay una solicitud formal donde hay muchos aspectos donde nos quedan dudas. O sea, insisto que todo esto va orientado a que esté el registro implementado. Pero yo pregunto qué pasó con los recursos que estaban consignados, y está en el informe financiero de la época. ¿Se están destinando o no? ¿Necesita el ministerio ayuda para poder contar con los recursos necesarios para equipos para eso? Creo que ese nivel de respuesta que la hemos pedido una y otra vez desde distintas instancias tiene que estar sobre la mesa. ¿Para qué? Para que permitan la discusión del presupuesto, ¿no es cierto?, en octubre, que ustedes puedan decir, necesitamos más recursos, o está bien con lo que estoy pensando en eso, que es práctico. ¿Dónde están las trabas? ¿No? ¿Por qué no se ha logrado? O cuando se señala, y esto es parte de lo que objeta la Contraloría, ¿no es cierto?, que está el fondo que establece la ley, ¿no es cierto?, el fondo de la Ley Nacional de Cáncer. No puede ser que todavía no se haya, o sea, lo que nos han dicho siempre es que está entrabada en Contraloría, en observaciones. ¿Por qué no se ha presentado? Han pasado más de 2 años. Y son 2 años y en realidad son 3 que perdimos, porque este año tampoco se va a implementar. No hay un ítem contemplado para eso, no se alcanza, entonces perdimos 3 años que podían haber complementado proyectos. O sea, hay mucha iniciativa, hay muchas ganas. Y yo quiero poner eso sobre la mesa. Nos pasa en listas de espera, creo que aquí varios lo plantearon, tenemos toda la disposición, pero no contamos con los datos, es difícil eso. Yo de verdad no quiero poner en cuestión voluntades, porque están, pero ¿cómo salimos hoy día a las 12 de esta sesión aquí con un plan concreto que nos permita ayudar en algo donde sabemos que estamos llegando tarde? Yo creo que no se entendieron mucho quizás los datos que presentó Bruno al principio. O sea, como país no estamos bien en nuestros resultados en cáncer. Llegamos tarde. Algo donde en algún momento probablemente destacábamos respecto de países, o sea, como un país de ingreso medio, ¿no es cierto?, incluso alto. Hoy día estamos más abajo de países que tienen menos recursos que nosotros. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal.
está la ley, están ahí los compromisos, están los recursos, entonces, ¿cómo aportamos? La comisión funciona, tenemos las mejores voluntades, tenemos más de 30 sesiones, como planteaba la doctora Palma, pero yo quiero poner ese sentido de urgencia. Hoy día, y este es un último tema al que me voy a referir para dejar la palabra también a los colegas representantes de la sociedad civil, el uso de los recursos para drogas de alto costo, aquellas que no estaban contempladas ni en la Ricardo Soto ni en el GES, que sabemos además la urgencia que hay en cáncer, porque avanza mucho más rápido la ciencia y las alternativas que lo que avanza muchas veces la actualización de las guías clínicas. Fue una dura pelea conseguir 60.000 millones. Y hoy día queremos saber cuál ha sido el resultado de esos recursos, para ver qué ha pasado, cuál es el seguimiento de los pacientes, cómo está implementado hoy día el comité o el grupo que define el uso de esos recursos. Hemos tenido que estar siempre detrás para que se utilicen. Y me consta que hay capacidad para generar más recursos si se requiere, pero no sabemos el resultado. Entonces, ¿cómo esta sesión nos sirve para poder dar esas respuestas y para ayudar también a colaborar desde las distintas instancias en que estamos para que estas cosas pasen? Yo, perdón el énfasis, pero es muy valiosa la cuenta que se da, pero creo que necesitamos respuestas mucho más al detalle y mucho más concretas. Gracias. Dejamos a Víctor Flores, presidente de la agrupación La Voz de los Pacientes, luego quiere hacer un alcance Julia Palma y luego el senador Castro y el que habla. Adelante. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Mi nombre es Víctor Flores, presidente de la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes Chile. Bueno, el día de hoy traigo un poco un mensaje de la sociedad civil de los pacientes de norte a sur. La gran necesidad que tenemos hoy en día de médicos oncólogos en el norte de nuestro país. La necesidad, estimado, del Centro Oncológico del Norte que se frenó la licitación. Hoy es un gran tema porque los pacientes viajan de norte a Santiago, ¿cierto?, para poderse tratar. Hoy en día vemos también un alto rechazo en DACA. No tenemos claridad de los procesos. Y necesitamos ser parte también como sociedad civil, así como lo estamos haciendo con la comisión, agradecer al doctor Bruno Nervi, que nos representan, pero necesitamos ser parte también de ello, porque no puede haber tanto rechazo. El paciente ya transita por un tema complejo como es el cáncer. Hacerlo esperar mayor tiempo, el paciente ya en algunos casos llegamos tarde. Se nos han muerto pacientes esperando un tratamiento, esperando un medicamento, y eso no puede pasar con una ley nacional del cáncer. Hay muchos pacientes que transitaron por las Alamedas, muchos de ustedes los que están acá trabajaron por la implementación de esta ley. Hoy en día necesitamos entregarle respuesta a las y los pacientes y sobre todo a sus familias. Necesitamos también proponer códigos de relacionamiento entre la empresa privada y la sociedad civil y el gobierno con un comité de ética. Yo creo que es sumamente valorable que eso pueda realizarse. Necesitamos avanzar en infraestructura hospitalaria. Hoy en día las necesidades son mayores, pero aquí el paciente está primero. Estamos con una lista de espera enorme. Ahora, nos llegan muchos casos de requerimientos. Se demora más la lista de espera, tenemos mayor tiempo. GES, pacientes que son 35, 45 días, estamos en 60 días en algunos casos. Y no podemos llegar tarde. Necesitamos más alianzas público-privadas que garantice, ¿cierto?, que el paciente pueda ser atendido de manera digna, oportuna y de calidad. Como La Voz de los Pacientes Chile estamos disponibles para poder trabajar junto a ustedes. Estamos disponibles como sociedad civil con un tremendo equipo para poder generar estos vínculos entre ustedes y los pacientes que los están escuchando, a la sociedad civil y por sobre todas las cosas, ayudar en lo principal a que el paciente sea atendido de manera rápida y oportuna. Eso sería por mi parte, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Julia, ¿quería hacer doctora? ¿Quería hacer un alcance? Sí, yo Doctora Julia Palma. Quería un poco responder al gerente de FAL en el sentido de que la lista de espera es evidente, es una lista de espera dolorosa que nos tiene en una situación país que es inaceptable para el nivel de ingresos que tenemos, eso estamos todos claros, que no es equitativa, que es tremendamente inequitativa y lo destaco porque creo que es muy difícil llegar a una solución inmediata, pero sí tiene que ser una proyección, ojalá a mediano plazo. Y quisiera destacar lo que FALP ha hecho, porque sin duda que nos recibieron con un espíritu de apoyo y colaboración increíble, no solamente en la palabra y en el papel, sino también con recursos. Implicó que pudimos resolver muchos casos en FALP y hemos trabajado también el tema del registro con ellos. Ha sido muy ejemplar el trabajo que FALP ha hecho y yo no quisiera decir que tuve reunión con 10
clínicas más de Chile. Yo participé en las reuniones, no tengo ningún problema como coordinadora de la agencia sin tener ningún conflicto de interés, sin haber sido nunca pagado por la industria en ningún sentido, de ir y tocar la puerta y trabajar en estas comisiones de solicitud de cupos para ver si podíamos resolver más. Y puedo decir que encabezar la lista falta. Nos costó mucho el poder llegar a puerto en conversaciones con otras instituciones. Y, y lo digo con preocupación porque no fue así en trasplante. Nosotros en trasplante pediátrico y actualmente del adulto logramos un trabajo muy colaborativo para dar respuesta a la necesidad país en una prestación tan cara y tan compleja, que es lo que yo sé hacer, que es trasplante. Entonces no entiendo por qué no está esta misma apertura en algunas oportunidades, porque usted lo menciona de su vereda, pero yo también le puedo decir de la vereda ministerial, que no es fácil cuando se te cierran las puertas en oportunidades para cosas que se podrían resolver y que podrían tener una mirada conjunta como mirada país, porque yo creo que si estamos salvando solamente 3 de 10 chilenos con cáncer, si estamos hablando de adultos, porque no estamos hablando de niños ni adolescentes, estamos llegando tarde y estamos llegando mal. Entonces, evidentemente, es algo que tenemos que considerar. Le doy la palabra a Bruno también. Teníamos una conversación muy interesante respecto de DAC, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con DAC? Respecto de usamos esas drogas en DAC, como las estamos usando, nos planteamos algo distinto. O las vamos a usar, como tú bien dices, cuando el paciente ya está en paliativo y no tiene ningún sentido usarlo. Hay como hartas preguntas en ese contexto también. Gracias. Bruno, después, doctores y senadores Castro. Yo solo quiero, aprovechando la oportunidad de la conversación, decir una cosa, que yo quiero tomar la connotación de urgencia que esto tiene. O sea, han muerto en Chile en 3 años 64.000 personas de COVID y estamos muy orgullosos de que a nadie le faltó un ventilador mecánico. Yo solo quiero decir que los pacientes que nosotros vemos con cáncer, que se van a curar si llegamos a tiempo con su cirugía, y nos atrasamos más de 3, 4, 5 meses, es lo mismo que no haberle puesto un ventilador mecánico. Va a llegar en etapa incurable y no lo vamos a poder rescatar. Nosotros publicamos con personas de FONASA, del Ministerio y de las universidades que iban a morir 7.000 chilenos de cáncer solo por el atraso diagnóstico, por el tiempo COVID, cuando tuvimos que cerrar los hospitales para atender a las personas enfermas de COVID. Ese atraso en el diagnóstico significa llegar a una etapa más tardía y hay herramientas para medirlo. 7.000 chilenos más iban a morir este año y el próximo. Entonces, esto tiene una connotación. Sí, 3.000. Nosotros estimamos con grupos de Harvard que iban a morir 3.500 chilenos en el 2022 y 3.500 chilenos en el 2023 de cáncer, en exceso a los 29.000 que mueren todos los años, solo por el atraso en el diagnóstico, porque nos atrasamos algunos meses. Quiero marcar la buena voluntad. El presidente Boric ha dicho públicamente que en ningún chileno van a pasar más de 3 meses desde que sabíamos que tenía cáncer hasta que se resuelva esta cirugía con intención curativa. Lo que pasa es que eso pasa con mucha frecuencia y no tenemos herramientas todavía, aunque queremos tenerlas, de diagnóstico hasta la llegada al tratamiento, porque marcamos el inicio del GES. Pero eso no es de que sea mala intención, sino que tenemos mejores herramientas para encontrar eso. Entonces yo quiero decir que el manejar las urgencias hoy día, las listas de espera en cáncer, tiene una condición de urgencia. Yo no sé cómo se hace eso. Y es importante cuando el ministro tome control de lo público y lo privado. A lo mejor nosotros mismos como sociedad civil podemos ayudar a tratar de alinear al mundo privado. Sí, a mí también me cuesta aceptar eso, pero nosotros podemos estar ahí, nos interesan los pacientes. ¿Eh? Sí. Ya, senador Castro y luego el subsecretario. Gracias. Presidente, sí. Efectivamente han pasado 2 años y medio desde que se promulgó esta ley. Fue en plena pandemia. Fue muy tormentosa la lucha de recursos con el gobierno de la época. Y yo tengo interrogantes que me siento un poquito atragantado, en realidad, porque respecto a cómo ha devenido el tiempo y qué ha ocurrido en este tiempo. O sea, me gustaría entender de mejor manera la razón por la cual después de 1 año y 2 retiros sucesivos de la Contraloría del reglamento que crea el Fondo Nacional del Cáncer, ¿en qué estamos? Me gustaría aclarar eso porque esa es la fuente de recursos principal que permite invertir, que permite colocar, hacer alianzas público-privadas. No sé, o sea, me complica. Ese reglamento en particular que es el que abre la llave de recursos.
Yo sé que los recursos son escasos, que tenemos dificultades, pero estamos ya en la primera causa de muerte en Chile. Y creo que esto es esencial que se despeje definitivamente, porque mirado desde cualquier punto de vista externo, yo sé que hay complejidad jurídica, siempre yo sé que hay que hacer adecuaciones, el Ejecutivo siempre tiene que estar mirando, la Contraloría le dice, mire, esto sí, esto no se puede, ya ha pasado un año. Dos, ¿hay fallas de vulnerabilidad en el Registro Nacional del Cáncer? Otro aspecto, ¿cuáles son? Porque yo entiendo que hay algunas situaciones que ahí que no están resueltas para el registro, y el registro es clave, la identificación, la precisión, ¿cuáles son? Tres, ¿cómo las guías clínicas corren en paralelo con las oportunidades GES? Por ejemplo, en cáncer mamario, donde la ciencia avanza, obviamente el GES viene más atrás, y por ende la demanda por drogas de alto costo, por dar un botón de muestra en ese cáncer. A mí me toca ver en mi zona, me imagino que al senador Chaguán y a todos nos toca ver casos plenamente auge, cáncer mamario de larga data, sin embargo, la guía clínica escapa a lo que es la oferta del Estado en programas GES. Y volvemos al bingo, al beneficio, a la búsqueda del dinero que nadie tiene. Entonces, me preocupa en qué punto estamos respecto a las guías clínicas. Luego, los volúmenes. A mí me encantaría, no sé si lo trajeron ahora o se puede precisar, me encantaría que se pudiera mostrar desagregadamente en mujeres, mama, colon, pulmón. ¿En qué estamos? En volúmenes y en tiempos de espera. Y en hombres, próstata, pulmón, colon y gástrico. Para dar botones de muestra de cómo hay que situar la pelota al piso y decir ya, a ver, aquí están las 3, 4 grandes causas de muerte y de incidencia, ¿verdad?, en hombres y mujeres en Chile. ¿Cuál es el estado del arte hoy? 2 años y medio después de la foto que teníamos el 2020, plena pandemia en esa época. También quisiera entender cuál es la brecha de equipamientos y de recursos humanos, porque aquí hay una distribución geográfica en el país muy desigual. Por ejemplo, en la zona que yo represento, que está a 80 kilómetros, no hay radioterapia. Por dar un botón de muestra, yo sé que se interconecta el sistema para derivar aquí y allá, pero en los hechos estoy colocando una región de las más cercanas. Si vamos extendiéndonos en el tiempo a otras zonas más alejadas, ¿cuál es el escenario de recursos humanos capacitados, especializados, versus equipamiento tecnológico para hacer mejor las cosas? Finalmente, decirles, en términos estrictamente desde el Ejecutivo, ignoro si se cumplieron, porque la ley establecía, la 21.258, que en 3 meses de publicada la ley tendría que estar todos los reglamentos puestos a disposición. Eso es diciembre de 2020. Bueno, ya hemos visto que han pasado cosas de por medio. Y el artículo 4 transitorio, que alude a la disponibilidad de fondos, ¿verdad?, para el primer año, en fin. Me gustaría saber, yo no sé, yo le pregunté a la biblioteca acá, entiendo que eso, llegó un material, hay cosas que faltan a lo mejor, pero ¿cómo es el avance en la lucha de los recursos? Me gustaría que eso se pudiera precisar después de esa primera inyección de recursos que hubo vía presupuestaria 2020. ¿Qué ha pasado después? ¿Ha decaído, se ha mantenido, no hay? ¿Hay una definición? ¿En qué estamos? Yo pongo especial énfasis, presidente, y termino, porque creo que estamos frente a una situación dramática en Chile hoy respecto al cáncer, en cuanto no a negar los avances que están, pero sí hay la necesidad de ir más rápido en la cobertura de lo que esta ley coloca a disposición, que son instrumentos de toda naturaleza, los hagamos visibles ante la gente que enferma hoy. Entonces, dejo planteado todas estas interrogantes a todos, no solamente al Ejecutivo, porque me parece que esto amerita, o sea, esta es la Comisión de Salud, esta es la primera causa de muerte en Chile, esta es una ley del cáncer, aprobada hace 2 años, en plena vigencia hace 2 años y medio. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que esto de verdad se note que está activo, que está operativo, que no es un ejercicio de retórica entre nosotros, sino que es de verdad el esfuerzo por inyectar toda la energía para que esto funcione? Hasta ahí, presidente. Muchas gracias. Yo quiero
también intervenir y quiero pedirle al gobierno que acá hay una oportunidad de decretar una alerta sanitaria. Mira lo que voy a decir. Alerta sanitaria. Yo quiero pedirlo formalmente, porque las cifras son demoledoras. Y me parece que también es una vergüenza como país que tengamos los resultados que tenemos. Entonces, la única posibilidad de generar un cambio y un punto de inflexión es con una alerta sanitaria. Eso es. O sea, yo quiero señalarlo claramente. Es la única manera que nosotros podamos lograr que el Ejecutivo tenga posibilidades de disponer de los recursos con mayores facilidades. Es la única manera que podamos generar una sinergia público-privada, con una integración público-privada para enfrentar la lista de espera. Porque de lo contrario, mire, yo sé lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que va a pasar un año, van a pasar 6 meses, vamos a llegar a una misma comisión como esta vez presidida por Juan Luis Castro, y vamos encontrarnos con el mismo escenario. Porque es muy difícil hacer un punto de inflexión si es que no hay una medida que permita justamente generar un cambio de... No estoy hablando de voluntad, porque la voluntad existe, un cambio de herramientas para actuar. Entonces, yo quiero pedirle al gobierno formalmente, yo no sé si el senador Castro se adhiera a esa solicitud, una alerta sanitaria, porque es la única manera. No es posible que 1 de cada 4 chilenos que muere por cáncer y que llegan en las condiciones que llegan finalmente cuando hay posibilidad de ser atendidos. Entonces tenemos un problema de garantías de oportunidad. Acá las garantías de oportunidad están siendo vulneradas flagrantemente. O sea, basta ver lo que pasa con el Van Buren. O sea, las listas de espera son enormes y las garantías de oportunidad son tremendas porque se derivan al sector privado, pero tampoco se cumplen. O sea, también y un día de atraso en un tratamiento cambia las posibilidades de la expectativa de vida. Entonces yo quiero pedirle al gobierno, quiero transmitírselo al subsecretario y pedirle formalmente, como senador y como presidente de esta comisión, que se decrete alerta sanitaria para el cáncer. Mira, si uno calcula las cantidades de personas fallecidas en cáncer respecto al COVID, uno podría señalar que se justifica plenamente porque la situación es dramática. Entonces, quisiera transmitirle al Ministerio a través del subsecretario para que pueda también adoptarse alguna medida. Solamente, yo compartiendo el sentido de urgencia, solo dejo planteado para que nos aclare el subsecretario si el instrumento es el preciso para ese efecto. Me refiero, si la alerta sanitaria cambia o no cambia el eje de conversación respecto de los temas que aquí hemos conversado en la velocidad de aplicación de esta ley. Eso es mi duda, quiero entenderlo bien, porque a mí en principio no tengo problema, pero tampoco quiero hacer un emplazamiento, ¿verdad? Si es que eso no lleva efectivamente a lo que como objetivo, como propósito nos proponemos todos. Fernando, tiene la palabra y luego vamos a dar la palabra a Beatriz Troncoso de la Corporación Oncomamás y luego al presidente de la Asociación Chilena de Promoción Oncológica, Felipe Tagle. Sí, por supuesto. ¿Puedo hablar después de...? Bueno, ok. Que hablen ellos primero y después... Beatriz Troncoso primero, luego Felipe Tagle y luego nuevamente el gerente en la FAL. Me gustaría haberlo escuchado primero, subsecretario. ¿Sí? ¿Podemos? Ya. ¿Sí? Subsecretario. Decía para poder escucharlos también. No, subsecretario. Ya, voy a... bueno, primero que nada, estamos muy agradecidos, por supuesto, de estar acá. Para nosotros, yo quiero dejarlo muy claro sobre esta mesa, presidente, senador, y a todos que nos acompañan. Para el Gobierno de Chile, esto, y en particular para el Ministerio de Salud, para el presidente, es prioritario. Y se han dado señales públicas, se han entregado recursos adicionales, precisamente, en este sentido, y hemos tomado acciones. Le quiero contar, senador Chaguán, que nosotros la prórroga de la alerta sanitaria del año pasado, que fue a finales de septiembre, nosotros incluimos dentro de la alerta sanitaria por COVID-19 también facultades adicionales, no solamente para el manejo de la pandemia, sino para las consecuencias de esta en los cuidados que fueron postergados. Eso nos dieron facultades respecto a adicionales, no solamente para responder a los enfermos de COVID-19,
sino también para la recuperación de los cuidados que fueron postergados por la suspensión de la garantía de oportunidad GES, que se tomó la decisión en el año 2020, por la suspensión de pabellones, la disminución importante, más de un 30% 2 años consecutivos, en donde la red asistencial a nivel nacional dejó o postergó los cuidados para poder responder a la pandemia. Y eso nos trae a nosotros una condición, cuando llegamos en marzo, en que tenemos el diagnóstico, por así decirlo, es que tenemos un ministerio, una red asistencial pandemizada, donde tuvo el foco puesto más de 2 años en responder a los enfermos COVID, pero también tenemos hoy día una urgencia de responder a todos los pacientes, las poblaciones, las comunidades que vieron postergados desde los controles preventivos, desde los diagnósticos oportunos, los screening, hasta los tratamientos de más alta complejidad. Y ese es un desafío que lo tomamos el día 1 que tomamos la administración, y así hemos estado trabajando de manera sistemática en paralelo al manejo de la pandemia, porque el año pasado tuvimos una demanda importante, fue un invierno complejo, y ya estamos dando... Nosotros vemos, como dijo el presidente el fin de semana, si bien el desafío es enorme, nosotros vemos que hay brotes de la gestión que estamos realizando. Entonces, tengo una presentación que aprovecho para poder hablar, porque acá se han tocado no solamente el tema de la ley en particular, sino que también de las listas de espera. Entonces, me gustaría que podamos, para contextualizar esto un poco, mostrarle alguna información para que lo revisemos en conjunto. Bueno, en el fondo, lo que nosotros partimos en la gestión con en modo pandemia, un poco lo mismo, la demanda acumulativa, que no se reflejó producto de la no atención, de la disminución de la oferta de atención, tanto en la atención primaria, pero también en los distintos hospitales. Sin embargo, yo creo que acá hay que reconocer algo. Los funcionarios de la salud siguieron trabajando. Y pese a que había muchos de ellos con mucha fatiga, producto, y lo vemos en el número de licencias por salud mental y otras cosas, enfermedades profesionales, que tuvieron en aumento durante el año pasado, la red siguió funcionando y fue capaz de manejar y de atender un mayor número de enfermos que años inclusive prepandemia. Por ejemplo, quiero plantear lo siguiente. Prepandemia, esto es un indicador, esto es algo muy técnico, pero es la manera que nosotros tenemos hoy día de demostrar que los enfermos que están egresando de los hospitales tienen un 15% mayor de complejidad. ¿Eso qué significa? Que para egresar al mismo paciente o a un paciente comparado con el año 2019 estamos realizando un gasto adicional, un costo más de un 15% adicional a los enfermos que en promedio estábamos atendiendo el año 2019. Esto significa que requieren equipamiento, insumos, pero también mejor y más recurso humano para poder sacar adelante a los enfermos. Y eso a nivel nacional fue el promedio GRD, como se puede ver en el siguiente. Y en esto tuvimos distintas estrategias rápidamente que planteamos. Recuperación de la actividad quirúrgica como primero, porque fue la más impactada, y sabemos lo difícil que es poner en marcha los pabellones en los distintos establecimientos de salud, los que nos dedicamos a ellos, sabemos que es lo más complejo, porque tienen que concatenarse muchas acciones, no solamente de recursos humanos, de gestión del paciente, de los insumos, de farmacia y de toda la red de apoyo de ese establecimiento para que un enfermo pueda ser operado. Bueno, le dimos mucha prioridad a reactivar los pabellones quirúrgicos a nivel del país e incluso a aumentar más todavía la oferta. Y lo que planteamos, porque el año 2021, y esto no es que para pasar cuenta ni nada, sino que el año 2021 ya el gobierno saliente en ese entonces había dado algunas estrategias para recuperar los cuidados y se destinaron recursos en la ley de presupuesto en ese sentido, y la verdad es que fue complejo ejecutarlo en ese momento. Y tuvieron una ejecución que no fue óptima. Nosotros tuvimos ese presupuesto y dado ese aprendizaje que se tuvieron, porque en donde se operaron 1.500, alrededor de 1.500 pacientes en el sector privado para recuperar, estamos hablando de 2021, nosotros hicimos una apuesta y esos recursos que no tuvieron una ejecución óptima el año 2021 lo distribuimos en los hospitales para reforzar
la actividad que se tenía dentro de los hospitales. Y tuvimos una buena ejecución, ejecutamos de hecho todo el presupuesto que estaba asignado en este sentido. Ahora, para dar una muestra, la atención de urgencia, y esto quizás les interesa, nosotros el año pasado cerramos a diciembre, hasta a noviembre, pero tuvimos básicamente casi 1 millón más de atenciones de urgencia que el año prepandemia. ¿Sí? Fuertemente en atención primaria, pero llegamos a tener niveles realmente, las urgencias volvieron a tener cierta atención, porque hoy día estamos empezando a ver una ola de la pandemia que no hayamos visto, que no son enfermos COVID, sino que son otros tipos de enfermos con enfermedades crónicas que no estuvieron controladas, enfermos con cáncer que no tuvieron un diagnóstico y llegan muy tardío, y en general la puerta de entrada para cuando no hay una oferta ambulatoria, ¿no es cierto?, es a través de los servicios de urgencia. Algunas cosas interesantes, bueno, nosotros reforzamos, y eso quedó en la ley de presupuesto, la atención domiciliaria que ha venido con aumentos muy importantes, y ustedes pueden ver el número de personas, casi 180.000 enfermos hoy día están siendo atendidos en los domicilios en toda la red pública del país. Son números realmente importantes. Esto les comentaba con respecto a la producción de fondos extraordinarios, que ya el año pasado nosotros decidimos apostar, si bien tuvimos recursos, de hecho, destinados para la integración de la red público-privada, asociados a alerta sanitaria, donde quisimos integrar para resolver pacientes en espera de atención, y ahí la doctora Palma contó ya las reuniones que se obtuvieron y las respuestas que de muchas entidades privadas que también tienen, hay que reconocer, también tienen cuidados postergados, si eso es real. También el sector privado tiene una alta demanda hoy día de cirugía y otro, porque también se vieron afectados, digamos, en ese sistema producto de la suspensión y de la pandemia. Ahora, nosotros realizamos, y esto le quiero dar un botón, son números generales, pero nosotros realizamos con estos fondos, lo que hicimos fue abrir los hospitales a realizar cirugías los sábados, los domingos y en las tardes durante la semana. Y la producción que tuvimos, o sea, el número, senador, y esto es muy impresionante, de agosto a diciembre, el cierre de diciembre fueron 48.000, o sea, 8.000 cirugías realizadas fuera de horario. 48.000. De agosto a diciembre de 2022. O sea, en el fondo fueron atenciones. Esto es, imagínense que un hospital como un hospital base, como el San Borja Riarán u otro, tiene una producción entre 10.000 cirugías anuales. Eso es lo que hicimos. Pusimos en marcha 4, casi 5 hospitales, solamente dándole la oportunidad y el financiamiento para que pudieran realizarse cirugías adicionales. Y por eso que pudimos, esa cirugía, dentro de esa cirugía hay una priorización, y en eso quiero ser, nosotros priorizamos también la atención de pacientes con sospecha, con necesidad de confirmación diagnóstica y tratamiento con cáncer. Porque bueno, hay garantías GES por un lado, y también tenemos ciertas sospechas que no entran dentro del GES, pero eso hoy día nosotros tenemos además un despliegue, como decía la doctora Palma, donde tenemos gestores de casos específicos para pacientes con patologías oncológicas, para que estén monitoreando el seguimiento, que tengan en oportunidad el tratamiento, el diagnóstico, etcétera, y están siguiendo y acompañando la navegación en la red de estos pacientes. O sea, esto es una producción realmente importante. Adicionales. El total fueron el total quirúrgico fueron 440.000 cirugías, más de 440.000, me falta el numerito, como sector público el año pasado, de producción. Bueno, ahí podemos ver como el detalle, ¿no? Ya. Podemos conversar cuáles son los que tienen. Voy a terminar la presentación y después podemos conversar, ¿les parece? Bueno, y esto es lo que hicimos hoy día, o sea, yo creo que lo que quedó demostrado es que la red pública hoy día tiene capacidad para aumentar el número de atenciones que desarrolla en lo más de casi 200 hospitales del país. Hay recursos humanos en los propios hospitales dispuestos también a trabajar horarios extra con el objetivo de hacerse cargo de esto. Y es por eso que el presidente de la República, durante el mes de enero, dio cuenta de un plan nacional para la reducción de las listas de espera y comprometió más de 35.000 millones de pesos con el objetivo de esta estrategia que se montó a finales del año pasado, mantenerla durante todo este año 2023 con el objetivo de aumentar más todavía
el número de atenciones en los distintos hospitales de la red. Y cuando hablo de reactivación, que fue el año pasado, el 2022, que fue la tarea de nuestra administración como gobierno, fue de recuperación las atenciones. Y usted puede ver el número de ingresos a hospitalizaciones, un 8% más que el año pasado, el año anterior. El número de cirugía mayor ambulatoria, un 50% más de producción, 55.000 cirugías se hicieron adicionales comparado con el año 2021. El número de intervenciones mayores selectivas, ¿ve que eran 440.000? Ahí está. 104.000 cirugías adicionales al año 2021. O sea, y esto no solamente atenciones odontológicas, también casi un 50% adicional, más de 500.000 atenciones dentales en la especialidad de los hospitales. Esto no solamente pasó en los hospitales, donde nosotros, claro, tenemos ahí las listas de espera y lo damos, sino que también en la atención primaria, en donde tenemos, por ejemplo, más de 1.300.000 consultas médicas de morbilidad adicionales al año anterior. Los controles cardiovasculares también hubo 1 millón, porque necesitamos volver a controlar pacientes crónicos y a diagnosticarlo precozmente. Con respecto al GES, ¿no? Y tenemos muchas patologías GES, podemos ver cómo el año pasado aumentó de manera importante el número se aperturaron garantías explícitas en salud. O sea, un 27% más que la misma red asistencial tuvo que manejar, ¿ya? Y eso precisamente es lo que hoy día las garantías se tuvieron que manejar. El volumen creció muchísimo y fueron los establecimientos hospitalarios que tuvieron que dar cumplimiento a esas garantías y se mantuvieron. Ustedes pueden ver, de enero a diciembre del año pasado, en el porcentaje de retraso del total de garantías. Pese a que el total de garantías de un año a otro aumentó, disminuyó en 0,3% el porcentaje de retraso. Lo que quiero decir, una disminución, o sea, se manejó mayor volumen de garantías como red asistencial y los retrasos se tuvieron de 1,5% del total de garantías. O sea, el cumplimiento de un 98,5%. ¿Ya? Esto es lo que es la red. Estamos saliendo de una pandemia donde tuvimos que tener, y hoy día nosotros estamos monitoreando esta situación. Respecto a los tiempos de espera en OGES, que ya se ha hablado bastante, ustedes pueden ver ahí en los números cómo partimos en marzo del 2022 y cómo terminamos en diciembre, y ustedes pueden ver que el número, por ejemplo, de lista de espera quirúrgica que le dimos, pasamos de 330.000 cirugías a 300.000, o sea, una disminución neta de las listas de espera en alrededor de 30.000 personas menos que al inicio de nuestra gestión en listas de espera, pero por sobre todo, más que el número, porque el número puede variar, puede aumentar, son los tiempos de espera, en donde concluimos en diciembre que la mediana de espera de 359, o sea, un año la mediana de espera, y pese que en marzo eran 490 días. Ustedes pueden ver la curva ahí, cómo han disminuido los tiempos en azul, la mediana de espera, y en las barras los valores cómo están. Ustedes pueden ver en diciembre que eran 661 días de mediana de espera y terminamos el año en 359. Lo mismo pasó con la mediana de espera de los días de... Esto no GES, esto era cirugías, esto es no GES. Esto es cirugía, esto es consulta, que ya llegamos como a tiempos de espera, de medianas de espera prepandemia, con valores que todavía están altos. Vamos a hacer un foco en los focos oncológicos. Lo que pasa es que el contexto, nosotros tenemos el deber de hacernos cargo de toda... sí, yo se la vamos a mandar. Ustedes pueden ver en garantías oncológicas cómo han ido aumentando y ustedes ven el porcentaje de los retrasos. ¿Ya? Yo se los puedo mandar para que sean mejor. Pero el año 2019, las garantías de oportunidad oncológica fueron el año 2019, prepandemia, de 834.000. El año pasado fueron más de 1 millón. O sea, aumentaron las garantías aperturadas de oportunidad GES oncológica. Y eso indudablemente tiene que responder. Como dije, ustedes ahí se pueden ver claramente cómo disminuyó el año 2020 esta garantía que se va a aperturar a la mitad, ¿sí? Y recuperó, pero subóptimo el año 2021, y ya el año 2022 superamos los históricos que veníamos arrastrando año a año, ¿no? Y esto tiene que ver porque los diagnósticos no se hicieron, porque la red no dejó de atender durante bastante tiempo. Ahora, quiero plantear también esto, el cumplimiento en particular, como el senador Juan Luis Castro nos decía, Juan Luis, ¿no? Un botón, veamos cómo estamos. Y ustedes pueden ver aquí la garantía de oportunidad, el cumplimiento de la garantía de oportunidad. Voy a partir de derecha a izquierda, aunque voy a partir de izquierda a derecha.
Pero vamos a partir por de cáncer colorectal, que está más a la derecha. Nosotros cuando llegamos en marzo del 2022 tenían un cumplimiento de un 72% de garantía de oportunidad en cáncer colorectal. En diciembre esto lo logramos subir a un 88,23% de la garantía de oportunidad en cáncer oncológico. En cáncer de próstata también recibimos en marzo un 81% de garantía cumplida. Terminamos 93% del cumplimiento de la garantía de ese año. En cáncer gástrico lo mismo, 73% de garantía de oportunidad cumplida y cerramos el año con un 90% de las garantías. En cáncer de mama también 76% en marzo se cumplían y terminamos con 91% de diciembre. Y en cáncer cervicuterino 98, llegamos a 99,48 la garantía de oportunidad que se aperturaban. Ahora, sabemos que la ley nos dice que tenemos que llegar a un 100%, pero creemos que estamos dando brotes de que con todas las estrategias de poner recursos adicionales en la red pública y de instalar capacidades y mejorar las coordinaciones de la red e incluso avanzar, así que celebro que esté aquí la FAL representada, la integración público-privada, poniendo todos los recursos con los que cuenta el país para poder hacernos cargo de esta situación. Y bueno, las garantías oncológicas retrasadas, tenemos alrededor de 12.000, la mayoría son diagnósticas o de confirmación diagnóstica. Les puedo entrar, no tengo acá el de tamizaje, porque ahí el tamizaje de los PAP son los que se llevan el gran volumen, pero la hemos sido capaces de manejar y las estamos disminuyendo como sale ahí. Y los tiempos de las garantías que ya fueron retrasadas, o sea, ya pasaron su tiempo de oportunidad y están en retraso, los tiempos también los íbamos manejando en disminución. Ahora, estos son días, estos son días, o sea, 87 días de mediana de espera para garantías que se vencieron. Ahí hay que revisar caso por caso, tipo de garantía por garantía, que hay que revisarlo. Se activa cuando entran en retraso. Sí, después de los 30 días se activa vía FONASA, que hay recursos para eso. Sí, se puede desagregar eso y también por tipo de garantía. Ya, ahora, lo que les quiero decir con esto es que nosotros estamos haciendo evidentemente aquí como un análisis de lo que significó para nosotros, en particular al Ministerio de Salud, red asistencial el año pasado, de responder. El desafío es gigante. No, tampoco es que vamos a ser exitistas a decir que está todo bien, porque tenemos todavía retrasos, tenemos que cumplir al 100%, tenemos que avanzar, no lo incluimos en la presentación, pero dentro de la garantía de las listas de espera NOGES, nosotros, a través de un trabajo que hicimos con informática, etcétera, se identificaron los pacientes que tenían riesgo de tener algún cáncer o que fueron derivados tanto a consulta médica como estaban en espera quirúrgica con alguna intervención asociada que pudiera significar cáncer. Los individualizamos, eran más de 9.000 pacientes que estaban en lista de espera. Los bajamos a alrededor de menos de 3.000, ya los tenemos a todos contactados y están en proceso de agenda y esperamos de aquí a junio tener todo eso resuelto, precisamente porque tenemos una meta, que es lo que planteó aquí el doctor, respecto a ponerle un foco al oncológico y que las personas no tengan que esperar más de 90 días para tener su acceso a cirugía con expectativa curativa, ¿no? Ahora, ¿en qué estamos haciendo? Primero, aumentar la oferta de las prestaciones para los pacientes de lista de espera oncológica. Estamos aumentando vía FONASA y también a nivel de los hospitales. De hecho, se compraron aceleradores lineales en el país el año pasado de manera muy importante, Magallanes y otros que hemos estado precisamente para aumentar la oferta de radioterapia y además estos fondos adicionales que habíamos probado para cirugías fuera de horario, nosotros vamos a hacer precisamente para operar en extensiones horarias en los distintos centros oncológicos y oferta pública, ¿ya? Más o menos lo mismo. Tenemos un presupuesto adicional que aumentó para derivación de pacientes segundo prestador GES FONASA con garantía en riesgo de incumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que antes que incumpla, la idea es que el FONASA active el segundo prestador cuando sabemos hay una proyección en donde no vamos a esperar que el hospital entre en incumplimiento para derivar si ya sabemos que hay riesgo de incapacidad, y eso estamos trabajando, o sea, para integrar más todavía los segundos prestadores. Una conformación de la Red Nacional de Derivación de Pacientes con Leucemia Aguda, apoyado por UGSC, MinSal, FONASA, para coordinar estos pacientes.
y proyecto de estrategia de precisión con diagnóstico precoz para cánceres gástricos, cervicuterino, cáncer de colon, y este año vamos a realizar más de 5 pilotos en establecimiento de la red asistencial con atención primaria. Una cosa importante que no es menor es que, y aquí la agencia hemos conversado mucho, hay una lista de espera que tenemos que gestionar de mejor manera, y que es el acceso a servicios de apoyo y diagnóstico, que en general, por ejemplo, las listas de espera de acceso, por ejemplo, para una endoscopía, para una colonoscopía, la oferta de eso no se estaba revisando, creemos nosotros, de manera adecuada, y con la ministra hemos acordado empezar a trabajarla también como una lista de espera, porque está muy descentralizado en cada hospital, para tener un banco nacional y avanzar también en esos procedimientos, que era una lista de espera que no estaba reflejada adecuadamente y estaba muy sucia. Nosotros también queremos avanzar, además de aumentar la oferta en temas de transparencia, pasando, aparte de los reportes que le mandamos al Senado y a la Cámara, que son trimestrales, avanzar en una plataforma en tiempo real, precisamente para ir revisando cómo van los tiempos por servicio, por establecimiento, y también avanzar, que eso ha ido trabajando, en que los pacientes tengan a través de una plataforma, puedan cerciorarse primero que están en lista de espera, y segundo, cuántos son los tiempos aproximados para poder ser resueltos. Eso es algo que hemos estado trabajando también en conjunto, y la idea es que todos los pacientes estén en eso. Adelante. Puede. Como usted ha dicho, las endoscopías son un factor crítico. Se te apagó el micrófono. Como son un cuello de botella enorme, entonces, ¿cómo vamos respecto a los test serológicos de Helicobacter en el estómago y de inmunológico en deposiciones? Porque estamos hablando de otro mundo. O sea, si nosotros logramos detectar mediante test serológicos, en vez de una endoscopía, o la endoscopía vendrá después complementariamente, pero ya tenemos una confirmación diagnóstica, es otro escenario. Entonces, me parece que eso es clave. Por eso quiero preguntar en qué punto vamos con esta estrategia de precisión, sobre todo en estos dos tumores que requieren esas endoscopías que son tan añosas en la espera hoy día. Si hay algo que la gente espera mucho, una endoscopía digestiva alto-baja, enorme, años a veces esperando una endoscopía. Bueno, nosotros estamos muy conscientes de aquello, y es por eso que, tomando la tecnología, hoy día tenemos 5 centros que estamos piloteando esto. Sale aquí la diapositiva. Precisamente en coordinación, en donde vamos a tener el Hospital de Antofagasta, Sotrero del Río, Talca, el Minda Martín de Ñuble, Chillán, y el Hospital de Valdivia, precisamente para hacer este primer pilotaje durante este año, y el objetivo después ver cómo vamos para poder escalarlo más a todo el resto de la red asistencial, senador. Ahora, lo que usted dice, para nosotros no hace de todo sentido. De hecho, es más, nosotros parte de estos fondos que tenemos para lista de espera, que partimos en lo quirúrgico, el último trimestre del año pasado, en realidad, noviembre y diciembre, lo ampliamos. Lo ampliamos para endoscopías, para lista de espera, endoscopía y otros procedimientos que en ocasiones tienen listas de espera, pero no están adecuadamente reflejadas. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo la misma estrategia. Además de un plan de productividad para aumentar la eficiencia dentro de los propios hospitales, utilizar la capacidad ociosa. Finalmente, yo voy a saltar porque para que podamos hablar todo y no atrape el tiempo. Primero, que el año pasado, bueno, tenemos presupuesto aprobado para la ley de cáncer. Yo creo que es muy importante. Nosotros este año además tenemos más de 300 profesionales que estamos poniendo a disposición de la red asistencial para reforzar la red y la coordinación y la navegación de los pacientes con diagnóstico, ya sea probable o diagnóstico de cáncer, y hacerle seguimiento y que se cumplan los plazos, la preparación. Eso ha sido una estrategia que ha significado de manera muy importante a nivel nacional. Tenemos otros proyectos, quizás da más para lo de infraestructura, pero quiero plantear con respecto a la formación de especialistas. Hemos estado trabajando, hoy día tenemos inscritos 207 profesionales para la formación de cáncer, de oncólogos médicos, y en radioterapia 118, y tenemos aquí la red de profesionales que se están planteando. Este año tenemos más de 20 profesionales ligados al área oncológica que se están distribuyendo por todo el país el próximo año 2024 y 2017, y esperamos reforzar más para el año 2025, y en eso estamos trabajando un plan. Ahí viene un poco más de detalle. Con respecto a la ejecución de presupuesto, el año pasado se ejecutaron el 86,3% de lo decretado, que significa para equipamiento relacionado a la ley del cáncer.
que se ejecutó, y también se ejecutaron más de 150 millones en mejoramiento de infraestructura a nivel nacional, principalmente también para poder habilitar los distintos equipos que se incorporan. Ahora, en ese sentido, contarles también que este año, durante el primer semestre, nosotros hay un trabajo que está realizando, que lleva harto tiempo realizándose, que es el diseño de el rediseño de las redes asistenciales. Eso quiere decir, esto es un trabajo que lleva varios años, en donde los propios servicios de salud rediseñaron y planificaron el desarrollo de su red asistencial a 10 años plazo, hacia el futuro, con la incorporación de nuevos dispositivos, tanto a atención primaria como a nivel secundario, y que hoy día estamos empezar a cerrarlo, así que los vamos a conversar también, supuestamente vamos a poder conversarlo y discutirlo con la participación de los senadores, en particular de esta comisión, y con los distintos gobiernos regionales, y también con los territorios y con las agrupaciones de sociedad civil. Nos interesa. Hay un trabajo técnico detrás, pero nos parece ir cerrando en cada una de las regiones este desarrollo, porque aquí vienen varios proyectos de centro oncológico a propósito del norte, en Calama, por ejemplo, potenciar en la región, en La Serena, ¿no? Que tenemos que tener en Ñuble, por ejemplo, en Reloncaví. También estuvimos en el archipiélago de Chiloé, precisamente donde está una necesidad, y el próximo hospital de Ancud tiene señores de quimioterapia que van asociados, y que la idea es que estén en red. Entonces hay una planificación también que estamos cerrando hoy día con el apoyo de los gobiernos regionales en cada una de las regiones, precisamente para potenciar, mediante inversión pública, en la instalación de capacidades para responder a las demandas de pacientes oncológicos en particular, que lo que no, y otras, ¿no? En el país, y eso esperamos durante el primer semestre ir cerrándolo, porque es un producto que lleva 3 años trabajándose esto. No es algo solamente, a nosotros nos ha tocado la parte el año pasado, en ir revisando y en ir cerrando este proceso, pero lleva harto tiempo dando vueltas, así que esperamos tener un plan de desarrollo de las redes asistenciales del país durante este primer semestre. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Queremos pedirte que puedas mandarnos la presentación, nos parece muy adecuado y hay que hacerle seguimiento. Y desde ya te agradezco también la buena voluntad que has tenido siempre, justamente en casos como estos, que nosotros hablamos contigo y tienes posibilidades de apoyar. Así es, una nueva etapa. Bueno, Beatriz Troncoso, luego Felipe Tagle y luego Víctor Torres, superintendente de salud. Bueno, agradecer primero la invitación. Yo soy Beatriz Troncoso, soy de la Corporación Oncomamás, de Padres y Madres de Niños con Cáncer, y soy parte de la Comisión Nacional del Cáncer. Yo creo que ya está todo más o menos dicho. Lamentable y doloroso relato el de Cristian Ayala de la FALP. También quiero destacar lo que comentó el senador Castro sobre las GPC y el ritmo en que se avanza. Da lo mismo aprobar una GPC si no se va a implementar y no se va a usar el medicamento. Digamos, vamos como 3, 4 años atrasados de lo que se trabaja a lo que se implementa, o 5 diría. Desde la parte infantil, nosotros estamos trabajando en el Plan Nacional de Cáncer Infantil para incorporar niños de 15 a 19 años que vayan al sistema pediátrico para rescatar ese porcentaje de sobrevida, por lo menos, entre niños de 15 y 19. Claramente los tratamientos de adultos son distintos a los niños y tienen mucha más posibilidad de sobrevida en tratamientos pediátricos. Lo que yo quiero pedir acá es que desde el Ejecutivo se entienda que es la primera causa de muerte en adultos y la segunda en niños después de accidentes. También entiendo que ellos se hacen esfuerzos, estamos todos del mismo lado aquí parece, pero falta un poco más de aceptación, colaboración del Ejecutivo por parte de organismos como la FALP, por ejemplo, que se ofrece, están ofreciendo cupos siempre constantemente, están ofreciendo formación de capital humano, y creo que tiene que haber una apertura más hacia la colaboración de la sociedad civil en este tipo de cosas. Y pedirle al Ejecutivo también que triplique y cuadriplique los esfuerzos. Tal como decía el senador Chaguán, es una alerta sanitaria constante. Después de la pandemia, esto ya venía con problemas, pero la pandemia claramente hundió más el cáncer en Chile. No podemos ser el país que somos bastante más, que lata decirlo, pero más grande que Latinoamérica, que la región, y tener estos números. Teniendo los recursos, yo creo que tiene que haber una intención de más inyección de recursos. No es mi deber decirlo de dónde, pero tiene que haber una intención de colaboración con la sociedad civil y ponerlo realmente como lo que es la primera causa de muerte en Chile. Yo aquí veo al Ejecutivo, veo sociedad civil, la FALP, estamos nosotros desde la Comisión, estamos todos para el mismo lado. Sí, yo debo reconocer que había existido una apertura por parte de una colaboración más en conjunto, pero no es suficiente.
tiene que haber más apertura y debe haber, por favor, más recursos. Señor Arauz, subsecretario, por favor. En los niños la brecha es muy distinta a la situación de adultos, falta todavía, también necesitamos recursos. En adultos la situación es aberrante. El poco relato que hizo el Cristian recién fue súper doloroso. Y yo quiero que entiendan que desde la sociedad civil nosotros somos los que recibimos a la gente que está con tumores con el ojo afuera, que está con invalidad en la casa, sin atención, con 6 meses de retraso. Nosotros somos los que vemos eso, los que recibimos ese tipo de relato. Entonces yo entiendo que ustedes tienen que ver números, tienen que ver proyectar, aquí tiene que haber una solución a corto, mediano y largo plazo. Pero la situación, esa familia que tiene a una persona postrada de dolor, sin poder trabajar, la situación familiar, todo lo que arrastra eso, problemas de salud mental hacia la familia, hacia el enfermo, las consecuencias que deja a largo plazo también tienen que ser medidos de alguna manera. Entonces las garantías de oportunidades, por más que se vean súper bien los números, ese pequeño porcentaje de 10% de personas sin atender son lo que estoy explicando yo, el dolor de la familia, el dolor del enfermo y lo que arrastra detrás del enfermo. Eso, espero que se sigan avanzando en... Gracias. Felipe. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí. Bueno, ya creo que está todo dicho. Quiero tomar lo último que dijo Beatriz sobre dolor ejecutivo. Nosotros, aparte de los tumores, nosotros recibimos a todos los pacientes, somos agrupaciones de pacientes. El caso como la FAL lo hemos repetido. Nuestro problema son las listas de espera. Víctor mencionaba el norte, pero en el sur tenemos problemas que en Magallanes, en Aysén, en Valdivia, no hay oncólogo, o hay uno o dos para 1.000, 2.000 personas. Entonces, si queremos, ya que estamos hablando de una alerta sanitaria, hablemos de tomar una alerta sanitaria, es decir, vamos moviendo recursos, oncólogos, hematólogos, radiólogos, de una zona a otra. Nosotros como fundaciones tenemos proyectos sociales que agarramos, hacemos los famosos operativos, vamos tratando de limitar las listas de espera, pero necesitamos el apoyo del Ejecutivo. Nosotros, a diferencia del Ejecutivo, para nosotros los pacientes no son números, tienen nombre y apellido. A mí se nos mueren las otras dos mujeres de cáncer de mama esperando un reservorio como el que tengo puesto acá. Existía el reservorio en el Sotero del Río, pero no existía personal para colocarlo. O sea, no se podían hacer la quimioterapia porque le faltaba este famoso reservorio. Y está el presupuesto, está, pero falta el personal. A lo que hoy el artículo 4 de la ley dice el tema del capital humano. Necesitamos mucho capital humano, no solo oncólogos, necesitamos personal alterno, necesitamos que ayuden radiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales. Al final el cáncer no lo tiene un paciente, lo tiene una familia completa. O sea, está la mamá, está el hijo. Yo tengo 2 hijos tengo a mi hijo menor con trauma porque le hablo el cáncer y ducha, hoy de nuevo devolvió, he tenido 4 recaídas. Y al final es un tema de que es súper fregado. Entonces, lo único que yo pido, y le pido al Ejecutivo, cuenten más con nosotros. Nosotros tenemos el listado de pacientes, los vamos actualizando día a día. El cáncer de mama, ¿para qué les cuento? Ustedes saben más que yo, o sea, un tema dramático, desde una niñita de 7 años, que es la que tengo ahora, hasta niñitas que tienen 29 años que están invisibilizadas. ¿Por qué? Porque el segundo prestador no les cumple el GES, o porque no están las drogas, o porque no tienen el extensor, o porque no tienen... Al final, puedo estar toda la tarde contando, pero a lo que voy es que apóyense más en nosotros. Nosotros tenemos en Achago, somos más de 22 agrupaciones, desde la 4ª región hasta Magallanes. Entonces, algo de información tenemos. Entonces, compartamos, nosotros no tenemos problemas, tenemos la mejor voluntad porque, como hemos dicho todos, y como dice la vida, estamos todos en el mismo equipo. Queremos aliviar esto. Eso, muchas gracias por la invitación. Bien, Felipe. Víctor Torres, ¿se quiere intervenir? ¿O quiere escuchar, más bien? No, presidente, la verdad que primero agradecer la invitación.
Gracias. Entonces vamos a dejar primero a Cristiana Ayala, luego a Julia Palma, que quería una precisión, Carolina Goich, ya, y Víctor Flores. Ok, vamos. Bien, no, yo también Pero yo quisiera hacerle una pregunta para que lo tengan en la cabeza y ¿Cuánto hacían de la lista? Espera, ¿tenemos la cifra? Que son temas importantes, porque yo... El volumen. Sí. Cáncer. Incumplida. Ya. Cristiana Ayala, vamos. Sí, no, yo ya un poco recalcar lo que decía la directora de la Fundación, es que en realidad, claro, los números de, claro, garantías cumplidas 90 y tanto por ciento, cuando uno multiplica el 8, el 10, el 12, o el 20, o el 30% por la cantidad, sumamos números que son significativos de personas que están a la deriva realmente. Entonces es una situación dramática. Pero lo que yo quería decir además es que, claro, los fondos son muy importantes, pero también yo creo que estoy convencido de que hay una gran capacidad de mejorar la coordinación y la información de esto, porque en cáncer básicamente tenemos mala información y creo que hay aspectos que son mejorables y que pueden ser materiales en la ejecución. Uno de ellos es que las garantías que se activan en el sistema privado, usted sabe que el 50% de los exámenes se hacen en el sistema privado, no van al sistema de información del Estado respecto a las garantías GES, al CIGES, ¿no? Entonces perdemos la oportunidad de tener una alerta de que hay un caso con cáncer. Y lo que uno quisiera, si uno analiza objetivamente el problema, es tener una planificación mucho más activa de la oferta y la demanda. Desde el año pasado estuve en Cataluña avanzando y ellos, el FONASA equivalente, le dicen el planificador, no el financiador, ¿no? Porque él planifica la demanda, negocia con todos los prestadores públicos y privados para ver cuánto resuelve y divide todo el problema entre las partes y se asegura de que eso, y se hace una demanda muy activa. En ese sentido, decía el subsecretario respecto de el poder ser activo antes que venza la garantía, me parece totalmente la dirección correcta. También valoro mucho que hayan coordinadoras, navegadoras en el sistema, también ayudan mucho en la coordinación, eso es central, pero esta planificación activa me parece que es central para poder realmente llegar a una solución más acotada. Y la garantía es que del tema privado, muy importante. Muy bien. ¿Jessica? ¿Jessica me pidió la palabra? Sí. No, Julia. Que me llamo Julia, perdón. Estaba mirando. Julia Palma. Sí. No, yo quisiera un poco comentar acá y dejar sobre la mesa un delta que tenemos, hagamos lo que hagamos, y que es la fuga de todos los profesionales asociados a salud al sector privado. Hoy día tenemos 650 enfermeras oncológicas en Chile y de ellas 500 están en el sector privado y solamente 150 están en el público. Entonces yo creo que hay una disrelación si consideramos que el 85% de los chilenos y chilenas atienden el sector público, el acceso que tienen a tener enfermeras oncológicas en su tratamiento es mucho más bajo. Los médicos, lo mismo. Tenemos una absoluta disrelación entre lo que hace el médico en el sector privado versus el público. Y efectivamente podemos hablar mucho de lista de espera, pero no existe el interés hoy día o el incentivo. Y ahí vamos también a buscar dentro de lo que se puede hacer a nivel administrativo para poder retener al personal y al equipo primordial extendido, porque finalmente no es solamente el médico, la enfermera, el kinesiólogo, farmacéutico, etcétera. Entonces yo creo que eso es un desde que tenemos todos como responsabilidad en ello, y ahí también la sociedad civil nos puede ayudar mucho en el apoyar a que la gente se quiera quedar en el sector público. Yo creo que los incentivos son fundamentales y disminuir la brecha salarial que existe, que es realmente abismal entre lo público y lo privado. Y evidentemente eso contribuye mucho. Y lo otro, un poco decirle con todo respeto, Bea me conoce muy bien, que tanto el subsecretario como yo, que estamos en esta mirada frontal contra el cáncer en Chile, ambos venimos del área clínica. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que no es lo mismo haber teorizado sobre la salud pública solamente la vida entera, sino también haber tenido que tratar pacientes con cáncer y haber estado en la primera línea de trabajo el día a día. Yo creo que eso al menos te genera un nivel de compromiso cuando estás en un proyecto como este, post-pandémico, tan relevante y tan complejo. El haber conocido el día a día de la atención clínica te da más herramientas, por lo menos para poder entrar en el diálogo de una forma distinta, al menos hoy. Obviamente en coordinación con muchos expertos en todas las otras áreas, con políticos, con sociedad civil, con los gobiernos regionales, etcétera. Pero es relevante aquello y lo quiero mencionar porque es lo que nos motiva a estar acá hoy día. Muchas gracias. Gracias. Carolina, Bruno, y otra pregunta también al subsecretario,
personas fallecidas por cáncer y número de niños, niñas y adolescentes, que es un tema que nos preocupa. Carolina, Bruno. Presidente, Y una cosa, Víctor. yo Y quiero Víctor. aprovechar la oportunidad, algo habíamos conversado con el superintendente de salud, con Víctor Torres, en un tema adicional. Nos hemos encontrado y hemos estado trabajando con Achago situaciones de personas que están con GES oncológico activo y que han sido desafiliadas de sus ISAPRES por distintos motivos y algunos como bien dudosos respecto de ¿no es cierto?, la justificación. Yo puedo dejar algunos antecedentes, los tenemos con Achago, pero que pueda revisarse eso y quizá con los antecedentes poder oficiar, porque nos parece que es inaceptable, que además habiendo garantías activas, se los esté desafiliando en un sistema. Todos sabemos la situación que hay del sistema privado de salud, de garantía de salud, pero nos parece oportuno que eso se pueda tratar. Mañana vamos a tener la asociación de ISAPRE en la comisión, así que vamos a plantearlo. Hay que ver los casos. Si pueden mandarnos los casos, sería extraordinario. Bruno, Víctor. Muchas gracias. Yo quería decir, no sé si clarificar porque es medio evidente, pero primero, muchas gracias a todo el esfuerzo, subsecretario, que están haciendo. O sea, yo creo que nosotros hemos aprendido a conversar desde la sociedad civil, que me toca representar, y nos sentimos escuchados y acogidos, y agradecemos todo el enorme esfuerzo que hacen los médicos de la atención primaria por nuestros pacientes con cáncer. Y es normal que exista esta tensión, donde ustedes están haciendo todo lo posible dentro de los limitados recursos que tienen, ¿no es cierto?, porque no van a sacar con una varita mágica oncólogos del sombrero, ¿no es cierto? Sin embargo, es natural que nosotros estemos en esta posición, donde tenemos las caras y los nombres de las personas. Esto es normal en todos los países, así que es la tensión que genera cambio. Así que primero, muchas gracias. Yo quisiera solo precisar que hay un dato encubierto acá, sin mala intención, pero es estratégico, es un error estratégico, y es que cuando tenemos una biopsia que dice cáncer, no se activa el tiempo de los 3 meses, sino que lo que pasa es que esa persona tiene que esperar a que sea vista, no sé, derivadas de la atención primaria, a veces a la secundaria, tiene que ser visto por terciaria. Por el especialista, a veces en algunos lugares tiene que ser discutido en el comité oncológico. Entonces, el tiempo que pasa desde que alguien le hizo la colonoscopia, alguien le dijo, oye, tienes un cáncer, hasta el mes o mes y medio que llega la biopsia, que lo certifica, hasta que le dieron la hora para que lo pudiera ver el especialista, a veces hasta que le manden a hacer el escáner y lo tapifiquen. Porque eso no es una culpa de ustedes. De hecho, este problema tiene décadas. Me ha tocado estar al lado de varios gobiernos, distintos subsecretarios, y subsecretarios vamos a estar acá cuando haya otro subsecretario y otra ministra y otro en mi rol, ¿no es cierto? Pero que hay un problema estratégico, ¿no es cierto? Los países cuando dicen, mira, desde que tengo cáncer me operan antes de 3 meses, es desde que está la biopsia o la discusión de comité. Y yo solo quiero decir de que tenemos algunos datos, yo espero poder levantar información con el SECAN, ¿no es cierto?, que les sirva mucho, nos sirva como país para tomar estas decisiones, pero acá pasan a veces 6 meses, desde que alguien sabe que tiene cáncer, hasta que lo notifican en ese inicio de 30 días. Entonces, ojo con eso, esa es la primera cosa. Segundo, en la formación de capital humano, pensando en ya en qué cosa concreta vamos a hacer ahora. En los últimos 5 ministros de salud, cuando hemos hablado de esto, no han tenido la posibilidad, porque es muy engorroso el sistema, de realmente decir, hay que formar tantos oncólogos, los vamos a hacer. Hemos tenido planes de dónde vamos a formar, cuántos, para armar centros de formación, pero en los últimos 3 años le han dado 3 cupos de subespecialidad a los directores de los servicios de salud y que ellos decían. Y es un mar de necesidad enorme. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es que ustedes no tienen que decir dónde quieren ponerlo, nos conseguimos plata privada, a lo mejor nos toca hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, yo entiendo que no tienen cómo hacerlo mejor, toda mi admiración, pero ¿qué vamos a hacer distinto? O sea, tenemos unos números, tenemos este tsunami que que tenemos encima, la gente se muere porque no la atendemos, las universidades a lo mejor hay que darles instrucción de que formen más gente, ustedes que representan al Senado tienen que darle recursos, entonces, aprovechando la petición y lo que nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer distinto? ¿Qué necesita, subsecretario, para hacernos cargo de la sociedad civil, de las universidades, de ustedes? ¿Qué vamos a hacer distinto acá? Víctor, y luego el subsecretario. Gracias. Una pregunta que viene desde Corporación Valiente para el subsecretario. Dicen en relación a cómo se va a frenar la migración de estos médicos que se están preparando, ¿cierto?, para el sistema público, para que no migren a un sistema privado. O sea, que haya alguna garantía en base a eso. Y lo otro, necesitamos una solicitud más que nada porque necesitamos avanzar en educación y prevención y concientización del cáncer. Hoy en día hay población más vulnerable que la más afectada. Nos faltan mamografías, necesitamos, hay que FAL también nos pueda ayudar a la sociedad civil, tenemos los camiones, hemos trabajado con ustedes,
pero necesitamos educar, necesitamos hablar de la Ley Nacional del Cáncer. Hay muchos pacientes que no saben lo que es la Ley Nacional del Cáncer. Hacer algún trabajo comunicacional de mano con la sociedad civil y estamos disponibles para eso. Eso no. Gracias. Muy bien. Subsecretario, y cerramos con usted. Bueno, esto da para una jornada, ¿no? Sí, hagámosla. Sí, no, por supuesto. Bueno, yo creo que, bueno, tenemos algunos números, yo creo que por ahí podemos pedirlo más formalmente, pero efectivamente con garantías G retrasadas, las distintas garantías a nivel de diagnóstico, tipificación, seguimiento, etcétera, alrededor tenemos 12.000 garantías con retrasos que estamos manejando. Esto es dinámico, ¿no? Porque se van cumpliendo, van saliendo, etcétera, de cáncer. Sí. De cáncer. Más 3.000 que tenemos identificadas en la lista de espera no GES, que cuando llegamos eran 9.000. Y la hemos ido también limpiando, sacando y atendiendo de cáncer. De cáncer, sí. Ahora, indudablemente, yo creo que, a ver, primero, para hacernos cargo de este desafío necesitamos a todas las voluntades políticas, técnicas, pero por sobre todo de la sociedad civil. Yo creo que hay temas de concientización, de movimiento que tenemos que ponernos y articulando. Y creo que el espacio, yo creo que, bueno, este espacio más que tenemos en el ministerio son tremendamente relevantes. Yo creo que a la pregunta, como para ir cerrando, ¿qué es lo que vamos a hacer distinto? Nosotros queremos efectivamente dejar instalado y diseñado una red nacional para atención de pacientes oncológicos, que tenemos que eso no solamente significa hacer centros oncológicos en las regiones, sino que también asegurar el desarrollo, la competencia de la formación del capital, sobre todo, que es lo más importante, que son las personas que atienden. Queremos dejar ese plan puesto y en desarrollo. Tenemos que hacer un centro oncológico en Calame, en Reloncaví, en Ñuble, en La Serena, Iquique, y queremos hacer una red efectivamente nacional que estamos en diseño, pero yo creo que lo distinto que queremos plantear, que es planificación sanitaria, ¿no? Que es como adelantarnos hoy día a la demanda que tenemos de manera sostenida y desde ahora empezar a instalar esta capacidad, pero tenemos que hacerla en todo, con perspectiva territorial, que yo creo que es algo muy importante. Discutida en los territorios, no solamente del gobierno central, sino que es descentralizado por Servicio de Salud, con los alcaldes, gobernadores, la sociedad civil, las comunidades que tienen. Porque si bien a veces las estructuras de medición para las inversiones públicas son muy duras, en cuanto a que hay que juntar un gran volumen de pacientes, uno ve, por ejemplo, que nuestro país es tan distinto y tiene tantas particularidades. En el norte hay largas distancias que hay pacientes que tienen que recorrer para tener su quimioterapia y después volverse horas arriba de un bus con náuseas. Yo creo que la perspectiva que nosotros queremos plantear en esta, por eso estoy planteando una red, no solamente 4 o 5 centros oncológicos, sino que una red en donde se haga cargo de acercar la solución hacia donde viven las personas, lo más posible. A veces vamos a necesitar trasladar para un especialista, para un procedimiento, pero en la medida en que la gente del archipiélago de Chiloé pueda recibir dentro de su archipiélago quimioterapia, yo creo que es un avance tremendo. Y en eso, bueno, recojo los ofrecimientos y yo creo que estemos todos en la misma sintonía con el objetivo de que hagamos un plan, o sea, además de lo que está en la ley, tener un plan de desarrollo de instalación de esta capacidad de la red oncológica a nivel nacional, con la participación de todas y todos, cerrarlo durante este primer semestre. ¿Vale? Eso. Bien. Senador Castro. Muy breve, sobre la pregunta que hizo el doctor Nervi respecto a cómo homologar o acercar los tiempos de activación del auge respecto a la biopsia o la primera consulta. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque tiene toda la razón. Este es un problema de esperas sistemáticas una tras otra hasta que se active el auge. Entonces, ¿cuál es la contabilidad que estamos haciendo? ¿El cronómetro en qué minuto parte? Para que la gente tenga poder de decisión también sobre eso y el sistema ofrezca el segundo prestador. Y lo segundo, yo ignoro, presidente, si el reglamento de la ley de cuidados paliativos, lo menciono porque tiene que ver con cáncer, está ya en vigencia. Es un reglamento que también viene del año pasado, pendiente por modificación de Contraloría, sobre esas dos cosas. ¿Está publicado ya? Ya, sí, que no lo sabía. Está publicado. Sobre lo primero. Yo quiero corregir un dato que di, que me lo acabo de actualizar, me había quedado con un antiguo. En lista de espera no GES oncológica son 1.227. 1.227. Dije 3.000, no, ahora 1.227. No GES o GES. No GES, más las 12.000 de retraso que estamos...
Sí. El 20% de los cánceres en Chile no tienen un GES. En el fondo esta es la discriminación que hacemos como país de un diagnóstico. O sea, el que tiene cáncer de páncreas, sarcoma, melanoma, son lo más, cáncer de la vesícula biliar, que es la segunda causa de muerte de las mujeres, eso que es el 20% del volumen de pacientes no tienen un GES. Por lo tanto, esos sí que están en la lista de espera grandota. Y esas son las cirugías para esos cánceres que están pendientes. Páncreas, melanoma. Páncreas, melanoma, sarcoma, vesícula biliar. Es como el grupo más grande. Claro. Bien, y las personas niños fallecidos y personas fallecidas, ¿tiene ese dato? Sí, tendría que buscarlo. Sí, Se lo puede puedo mandar por escrito por mejor favor, para no por favor. siendo algo tan sensible. ¿Se refiere a importante cáncer que esté. infantil? Sí. Cáncer infantil tenemos una sobrevida hoy día, solo falta incluir al hospital de Temuco como centro PINDA y tomando en consideración todos los niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años de todos los centros públicos y privados, tenemos una sobrevida de un 80%. Ah, mira. Eso al último trienio, que fue 2017, 18, 19. Nos falta 2020, 21, 22, que estamos subiendo los datos y creemos que vamos a llegar al 85%. Y a pesar de eso, la segunda causa de muerte. Sí, pero es el país con mejor índice sanitario en sobrevida por cáncer en toda Latinoamérica. No hay comparación con Chile. En niños. Y ahora, como decía Beatriz, ahí la pelota a los legisladores es que nos acepten que podamos subir la edad de 15 a 19 años, que es el objetivo que tiene el Plan Nacional de Cáncer Infanto-Adolescente, con apoyo también de ambas subsecretarías, pero con un desafío no menor en cuanto a personal e infraestructura. Calculamos que son alrededor de 180, ¿perdón? Es la idea. Son 180 pacientes por año. Son 180 más los 550 que tenemos, serían, no sé, total, 700 algo. Esperamos seguir con el mismo estándar y resultados. Yo creo que es súper relevante. Gracias. En los niños estupendo. No, la pregunta suya era cuándo... ¿Cómo no, eso. ¿Y cómo podemos cambiar? Por ejemplo, si es que es necesario hacer una modificación legislativa o reglamentaria, ¿qué deberíamos hacer para que eso cambie? Yo creo que tiene que ser reglamentaria, pero no lo sé. Yo eso ahí tenemos que verlo, no lo sé. ¿En cuanto a los niños? No, en cuanto a adultos, activación GES. Sí, a ver, yo creo que estamos dispuestos primero a revisarlo, de qué manera, con el objetivo de mejorar la respuesta que se tiene el sistema de salud en su conjunto respecto a la oportunidad de atención de las diversas patologías oncológicas en particular. Indudablemente cuando se activan las garantías, el médico que activa, digamos, las distintas garantías cuando se llega. Así que estamos dispuestos a observarlo precisamente. Creo que el Registro Nacional de Cáncer, las distintas herramientas que se están realizando ayudan en ese sentido a que se puedan acelerar dichos procesos, centralizando, por ejemplo, la información cuando hay una biopsia informada, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que la celeridad que estamos haciendo hoy día de aquí a el primer semestre de este año es tener un registro nacional que nos va a permitir hacer un diagnóstico más oportuno. Precisamente la idea del modelo es que tenemos que estas navegadoras o navegadores que son profesionales que están mirando todos los pacientes que tengan patología oncológica en los servicios de salud para saber desde dónde viven, cuáles son sus próximos exámenes, que esté adecuadamente agendado, que no vayan a perder las horas por diversas razones, que tengan sus exámenes actualizados para que sea efectiva la consulta médica y si es necesario actualizarlo, hacerlo con anterioridad sin tener que esperar a eso, son parte de las estrategias. Así que para nosotros es importante primero que el Registro Nacional de Cáncer, que ha tenido, ya lo dijo la doctora Palma, diversas complejidades, por así decirlo, para ponerlo en marcha. Nosotros ya definimos esto que lo hubiera Hospital Digital, que es una plataforma a nivel nacional, con el objetivo que que tenga interoperabilidad con los distintos sistemas que se tienen hoy día también de registro para poder identificar a estos pacientes. Yo solo Usted ha planteado que 834.000 personas consultaron el 2019 y el 2022 más de 1 millón. GES. Apertura GES. No, brutal la cifra. Pero lo que quería comentar es que es muy importante el comentario del doctor Castro, y es que efectivamente lo que se está trabajando en el Ministerio también es con inteligencia artificial, con mucho apoyo de FALP,
y con la Universidad de Chile en trabajar el concepto de que cuando salga nombrada la palabra cáncer en el registro, ya sea de interconsulta o de ingreso, de consulta de urgencia, inmediatamente se prende una alerta que nos permita verificar si es cáncer o no. Porque yo creo que eso pasa mucho, lo que usted dice, que en el fondo hasta esperar que tenga la biopsia o el mielograma para certificar que es una leucemia o un tumor sólido, es tiempo perdido, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir más rápido que aquello y eso es lo que se está trabajando ahora. O sea, en el fondo subir los datos y mirarlos de forma inteligente para poder hacer un diagnóstico más certero. Son todas herramientas adicionales que yo creo que van a ayudar sin duda a que mejoremos y en 20 años más estemos hablando lo mismo que estamos hablando de los niños, espero yo. Está, como le dije, senador, está en Contraloría, no logro entender por qué no ha sido liberado. Vamos a hablar con él. Sí, la segunda versión. Vamos, Entonces no. Sí, hace poco, hace nada. Estamos preguntando toda la semana, porque efectivamente es la única forma de empezar a poder recibir donaciones. ok, vamos a tratar de apurarlo también nosotros. Muchas gracias. Oye, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo a la sociedad civil, que ha sido clave en esto, también a las fundaciones, gracias también a Carola y a la Comisión Nacional del Cáncer, por supuesto al Ministerio. La idea es que de esta reunión podamos hacer una puesta al día, ver cómo podemos empujar. Acá estamos todos trabajando en la misma dirección de cómo podemos enfrentar esta primera causa de muerte en nuestro país, que es el cáncer, y por supuesto ahí estamos hipersensibilizados para ver cómo trabajamos en conjunto para hacer que las cosas pasen. Así que muchas gracias. También a las personas que nos acompañaron y representantes de la sociedad civil a través de las redes, muchas gracias, a través del Zoom, muchas gracias por estar presentes. Y la idea es que este sea un aporte significativo para que sigamos trabajando juntos. Y al superintendente también que nos acompañó por Zoom. Muchas gracias.